Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la asistencia y vamos pues simplemente a hacer una pequeña presentación de la jornada que yo creo que, bueno, que tiene su interés, aunque a la vez ya por el título, ¿no? por la cuestión de la salud mental, que ahora mismo todo el mundo lo tiene precisamente pues eso, en la cabeza. Aquí en Valencia se está haciendo una propuesta de normativa para regular la salud mental. También a nivel estatal se ha hablado, pero quizás sí sea necesario no justificar el tema, pero sí por qué se habla de ello en un departamento como es Derecho del Trabajo. Yo creo que en conversaciones con agentes sociales sale como la perspectiva que se está tomando en materia de salud mental muchas veces desde el ámbito público es relacionado muchas veces en una cuestión de solucionar el problema una vez ha surgido, mientras que precisamente ya desde la propia normativa de prevención de riesgos laborales siempre nosotros desde tanto la normativa como los agentes de prevención de riesgo, los técnicos de prevención, toman la perspectiva previa de precisamente eso, de prevención. Es decir, que mientras que ahora mismo muchas veces lo que se oye en la propia prensa, se oye que se quiere hacer en materia de salud mental es aumentar el número de efectivos médicos en los centros de salud, que por supuesto será necesario para resolver cuando surge el problema. Creo que hay una perspectiva que a veces se está perdiendo, que es la perspectiva precisamente de prevención y además relacionada en el trabajo, precisamente. Ya luego ¿no? el ponente nos expondrá cómo hay estudios que precisamente relacionan que la mayoría de incapacidades temporales o de enfermedades o problemas de salud mental están relacionados directamente con el trabajo. Es decir, que no surgen en el vacío, sino que factores como la precariedad, factores como la monitorización del trabajo, factores como la carga de trabajo, la intensidad del trabajo, afectan a la salud mental. Esto es un tema que se conoce, hay estudios que han ido repetidamente hablando de este tema, pero que a pesar de ello han influido poco en el ámbito social. Incluso estábamos hablándolo en la cafetería, cómo es complicado calificar como accidente de trabajo cuando algo está relacionado con problemas de salud mental. Mientras que, bueno, si te has caído en el trabajo o has tenido un accidente en el trabajo es mucho más fácil. Cuando es una cuestión de salud mental, la calificación es mucho más complicada. Como la calificación es mucho más complicada, las consecuencias negativas para aquella empresa que no tiene en cuenta los riesgos psicosociales son menores, porque al haber una difícil calificación como accidente de trabajo, las consecuencias son menores y por tanto se descuida muchas veces la parte de la salud mental en la prevención. Y creo que bueno, pues la jornada espero que ayude a al menos visibilizar la necesidad o la importancia que tiene esta cuestión. Y ya sin más, pues dejo la palabra y agradezco por supuesto tanto por supuesto ponentes como a la directora general Elvira Ródenas por haber venido a presentar e inaugurar y mostrar su apoyo sobre todo en esta materia. Muchas gracias y adelante para la inauguración. No sé si me oís bien o tengo que ponerlo. ¿Me oís bien? Sí. Vale. Bueno, a ver, yo agradecer a Adrián y a Óscar y a Carlos su presencia y a vosotros y vosotras, por supuesto, por estar aquí interesados por este tema, ¿no? Yo recordaba el otro día que cuando en su día me formé en materia de prevención de riesgos laborales, supongo que alguno de vosotros tiene esa formación, está en ello, decidí la especialidad en ergonomía y psicosociología y que yo entonces... bueno, siempre he sido una persona de izquierdas, todavía no estaba en una organización sindical, como estuve con posterioridad. Me pareció precioso la parte de ergonomía y psicosociología porque pensaba que era el gran deseo de las organizaciones sindicales que se aplicara la psicosociología en el trabajo, porque de alguna manera lo que venía a hablar era de las relaciones, de la comunicación, de la participación, de la determinación de los tiempos de trabajo, de la carga de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo me fui muy ilusa, y muy ilusionada, / pensando que eso se podría hacer, ¿no? Estuve trabajando un tiempo en prevención, luego dejé de hacerlo y ahora la vida me ha vuelto a llevar aquí porque soy la directora del Inbasad, ¿no? Y entonces he podido comprobar con tristeza que la psicosociología ha sido, bueno, ya lo sabía más o menos, ¿no? Pero ha sido la gran abandonada, por decirlo de alguna manera,
de todo lo que es la prevención de riesgos laborales, por todos, por administración, por agentes sociales y económicos. Principalmente porque es muy difícil determinar, luego van a intervenir personas mucho más expertas que yo. Es difícil determinar si el estrés que tiene la persona X es como consecuencia de su trabajo o es como consecuencia de una serie de características personales que hacen que eso sea así. Pero esa razón no tiene que justificar que no se haga, no se investigue la prevención de riesgos laborales. Porque esto lo repito como un mantra. Lo que no se investiga no se sabe, y lo que no se sabe no se previene ni se ponen medidas para evitarlo. Y ese es el gran problema de la psicosociología. Como el refrán este de que dice que no hay mal que por bien no venga, ha hecho que el COVID ponga de manifiesto la necesidad de la salud mental, y de la salud mental de las trabajadoras y de los trabajadores. Sí que en todo este tiempo se han hecho cosas como establecer protocolos en materia de acoso sexual y acoso por razón de sexo. La Constitución española ya establece, evidentemente, el derecho a la dignidad, etcétera, etcétera. Pero sí que es verdad que no se ha puesto muchas cosas en muchos temas de estos. Y a lo largo del tiempo sí que han surgido verdaderos problemas que suponen un riesgo. La Inspección de Trabajo, que también depende de la autoridad laboral, tiene establecida desde finales del año pasado, desde noviembre de 2021, un mecanismo de vigilancia del acoso sexual en los centros de trabajo. Imagino que lo conocéis. A mí me encanta, porque está muy bien hecho, porque se asume por parte de la autoridad laboral las consecuencias físicas de comportamiento que conlleva un riesgo psicosocial. Y entonces asume pues que produce pues enfermedades, que es la somatización, etcétera, etcétera. Yo solamente por un ejemplo. Hace unos años, no sé si recordáis, el caso de una trabajadora que se suicidó. Trabajaba en una empresa de tema de transporte, no me acuerdo de la empresa, Ibelco o Iberco, algo así, lo tenía apuntado por ahí. Una empresa de transporte, porque durante un tiempo, durante 2 semanas, más de 200 personas, compañeros sobre todo de trabajos, esas cosas a las mujeres no nos interesan, a los señores desgraciadamente sí, un vídeo de carácter sexual, ¿vale? Entonces, yo ese tema lo seguí, me pareció muy curioso, porque ella lo dijo en la empresa no puso ningún protocolo para evitar esta situación. Ella se acabó suicidando, que eso no sé si lo he dicho. Y la Inspección de Trabajo en aquel momento consideró que no era un accidente, que no era como consecuencia del trabajo. Había hecho entrevistas a compañeros, compañeras. Eso me recordaba un poco a los programas de televisión cuando se carga una señora y le pregunta al vecino, pues parecía un buen hombre, cosas así, ¿no? Yo me quedé un poco así. Y luego porque no tuvo en cuenta la carga, el impacto, el shock, como decían los psicólogos, el shock que supuso para ella encontrarse en esa situación, ¿no? Y no fue determinado como consecuencia de eso. Lo digo y ya acabo porque tenemos mucho para hacer. El gobierno valenciano está redactando, junto con los agentes sociales y económicos, la estrategia de seguridad y salud en el trabajo para el 2023-2028, y os aseguro que los riesgos psicosociales van a jugar un papel muy importante, porque queda mucho por hacer. Y hoy en día, como trabajamos y la presión a la que estamos sometidos, tiene mucho. Aunque solo sea desde el punto de vista egoísta, del dinero que cuesta eso, de verdad, porque son las bajas más largas y tienen consecuencias muy duras. No hace mucho estuvimos en unas jornadas junto con la Dirección General de Tráfico, y hay personas que se suicidan con el coche, y eso lo que pasa es que no se sabe, porque como en la cultura judío-cristiana no hablamos de la muerte, ni del suicidio ni nada de esto, pues no se sabe, pero igual hay que empezar a hablar con claridad de qué es lo que está pasando. Bueno, no me quiero enrollar más porque a mí estas cosas me parecen muy interesantes. Me quedo un rato con vosotros para escuchar al profesor, que seguro que es muy interesante su intervención. Muchas gracias y gracias por venir. Bueno, buenas tardes. Yo soy Carlos Navarro, soy periodista del diario.es. Bueno, por lo que se ha mencionado antes, también un poco de autocrítica aparte de los medios, que sí que es verdad que yo creo que hasta hace relativamente poco, yo creo que quizás, como decía la directora, el tema de la pandemia sí que ha hecho mella en que pongamos todos un poco el foco, también los medios de comunicación,
en los problemas de salud mental. Yo creo que antes el tema también que comentaba el suicidio era un poco un tema tabú. Ahora ya es un tema que se está tratando y se está tratando se está empezando a tratar de una forma responsable en los medios de comunicación, que antes era un tema que era tabú y que no se quería tocar porque se pensaba que era una manera de incitar, cuando evidentemente no es así. Es un tema que se tiene que tocar y se tiene que hablar, pero se tiene que hablar desde el conocimiento y la responsabilidad. Y bueno, pues sí que es verdad que ahora es un tema que está encima de la mesa, todos los problemas de salud mental, y que sí que se está abordando y que se le está dando su espacio mediático también. Y bueno, dicho esto, no me enrollo más, voy a pasar a presentar a nuestro ponente, que es Óscar Pérez. Óscar es profesor en grado posgrado de Organización de Empresas de la Universidad Pontificia de Comillas y colabora con la Universidad Carlos III de Madrid. Es doctor en Sociología de las Organizaciones por la Universidad Complutense de Madrid, premio extraordinario de doctorado y primer premio de la Federación Española de Sociología, máster en Administración de Empresas por el Instituto de Empresas e ingeniero de Telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid. Su investigación se enfoca en contribuir a una gestión empresarial más sostenible y saludable. Ha publicado trabajos relacionados con condiciones de trabajo, salud laboral, digitalización, innovación, género y gestión empresarial, particularmente en su vertiente crítica. Entre sus publicaciones destaca el libro Trabajo sin límites, salud insostenible, la intensificación del trabajo del conocimiento. Y en la actualidad está dirigiendo y participando en 2 proyectos de investigación que relacionan trabajo, salud y digitalización, financiados por fondos europeos de la Universidad Complutense de Madrid y por la Fundación Prevent. Cuando quieras, Óscar, adelante. No sé si esto hay que o esto. Si no, coge este. O a lo mejor si no me oís. Para que se grabe, ¿no? Me imagino que estará. Bueno, Carlos, antes de nada, muchas gracias. Gracias también a Elvira por estar aquí. Como trataba de decirle antes, ¿no? Para los investigadores es un gusto que podamos tener, porque al final, lo comentábamos también en el desayuno, ¿no? Con Manolo y con Adrián. Tú investigas un poco para tratar de cambiar cosas, ¿no? Y entonces al final muchas veces nos falta ese vínculo con la administración, que es la que realmente luego puede hacer cosas. Entonces es un gusto tener oportunidades de estas, igual con el periodismo, ¿no, Carlos? Que al final vosotros tenéis, bueno, jugáis un papel muy importante y no tenemos tantas ocasiones de compartir. Entonces, dado la importancia del tema, creo yo, ¿no? Bueno, claro, siempre a cada uno le interesa lo que investiga, ¿no? Pero es un gusto, ¿no? Entonces, bueno, sin más. Adrián me ha pedido que hable como 30 minutos, trataré de no excederme, porque tengo tendencias además, porque yo creo que aquí lo importante es el debate que podamos tener después, ¿no? Me alegra que haya venido José María también, que es una persona que yo he leído mucho sobre él, ¿no? Pero que no conocía personalmente, o sea que es un gusto. Y que haya personas como Manolo también, ¿no? De la cátedra, del Departamento de Derecho, yo creo que está muy bien, ¿no? Porque es una cosa que necesitamos también, ¿no? Que haya psicólogos, sociólogos, gente de Derecho, que se trabaje de forma interdisciplinar sobre el problema, porque el problema es siempre complejo y muchas veces nos quedamos ahí, ¿no? Bueno, dicho esto, entonces, una vez hemos hecho, no, pues eso, el agradecimiento de las gracias. Yo sí que quería resumir un poco todo lo que has comentado, Carlos, que parece al final, ¿no? Por destacar un par de cosas. O sea, este ámbito ha estado y está todavía, y me parece fenomenal, ¿no? Liderado por los sociólogos del trabajo y los psicólogos del trabajo y las organizaciones, pero yo creo que los sociólogos también tenemos cosas interesantes que decir, ¿no? Como sabéis, la sociología pone el énfasis en general en las condiciones estructurales, ¿no? Y la psicología pone más el énfasis en la persona, ¿no? Al final, la vida, la cuestión real es la interacción de ambas, ¿no? No es ni una cosa ni la otra. Entonces, bueno, yo creo que este trabajo interdisciplinar, yo creo que bueno, pues, veréis que mi foco viene un poco por ahí. Entonces, yo, sobre todo, lo que he venido trabajando es en esta cosa que hemos llamado la intensificación del trabajo. ¿Qué es eso todo de la intensificación? Que es una palabra que a lo mejor vamos a usar un par de veces, entonces es bueno que la definamos desde el principio, ¿no? Con intensificación, ¿no? Que viene de intensidad, estamos hablando de las cuestiones relacionadas con el esfuerzo que ponemos en el trabajo. O sea, respecto a el tiempo, que es una cuestión de la que hablamos mucho más, oye, ¿cuántas horas trabajas, no? O ¿cuándo las trabajas? Esto es, oye, ¿qué esfuerzo estás gastando en este tiempo de trabajo? ¿Por qué? Porque la orientación siempre es que el esfuerzo y el tiempo, las dos cosas, son las que
las que producen el desgaste, y desde el desgaste vienen luego los problemas de salud, ¿no? Entonces, cuando los debates se enfocan demasiado en el tiempo, pues nosotros pensamos, y es una cosa que luego buscaremos sacar en el debate, que deben girar un poco más hacia la cuestión del esfuerzo. Entonces, esta intensidad. Entonces, intensificación, como sugiere la propia palabra, es porque a nivel europeo, no solamente en España, cada vez trabajamos con más, cada vez ponemos más esfuerzo en el trabajo. Entonces, una de las cosas que luego nos gustará debatir, espero, es que cuando se hacen las propuestas estas políticas de la semana de 4 días, que es tan fenomenal, ¿no? A priori, ¿no? Teóricamente, oye, menos tiempo de trabajo teórico, bueno, se tienen que complementar por, vamos a ver cuánto esfuerzo ponemos en ese tiempo, porque si trabajo menos horas o con más esfuerzo, o menos días, pero con más esfuerzo, pues bueno, ¿no? Y igual que pasa con el esfuerzo, pueden ser otras cosas. Pero bueno, no me adelanto, que esto es un tema que vendremos después. Entonces, yo quiero hablar de 3 cosas, fundamentalmente, ¿no? Quiero gastar unos minutos en contextualizar algunas cosas que son el punto de partida de un estudio que hemos hecho reciente, que va a ser el foco un poco de la discusión. Entonces, vamos a hacer un poco de contexto, vamos a hablar un poco del estudio, y luego quiero lanzar debates, ¿no? Quiero lanzar debates un poco con la lógica esta de decir, oye, en la sala, más allá de, ¿no? Que muchas veces también los profesores estamos a lo mejor muchas veces en nuestra burbuja, y entonces seguro que vosotros tendréis cosas que decir interesantes, ¿no? Y decir, oye, y cuestionarnos, ¿no? Que yo creo que es lo bonito de los debates, decir, oye, que se pueda decir lo que quiera. Entonces, bueno, la parte del debate me parece que puede ser interesante, contando con Elvira y con Carlos, ¿no? Aquí. Bueno, entonces, comienzo, ¿no? La primera cosa que llama la atención, porque va a ser un punto que explica el porqué, la orientación de nuestro estudio, es que cuando se miran cómo de grande es el problema de la salud mental en el trabajo, hay cosas que pueden hacer que ese problema sea muy grande o no tan grande, ¿no? Y entonces, esas cosas son el instrumento de medida y el punto de corte en lo que tú consideras que, a partir de aquí, esto es un problema de salud mental grave, ¿no? Entonces, esto juega mucho. Entonces, 2 cifras para que veáis el contexto, ¿no? Si utilizamos la Encuesta Nacional de Salud, que utiliza un instrumento muy conocido, ¿no? Que es el GHQ-12, ahí lo que obtendríamos es que el 13% de los trabajadores tendrían un problema de salud mental, ¿vale? Y como veis, hay una diferencia importante, una brecha importante de género, que esto siempre va a pasar, con independencia del tipo de estudio que cojas y el tipo de métrica, ¿no? Pero es un 13. Estos son cifras prepandemia, ¿vale? Sin embargo, si utilizamos una encuesta que se ha hecho más recientemente, que la ha hecho la gente de ISTAS, ¿vale? Que la hizo en 2016, bueno, no es tan reciente, ¿no? Es la última que hicieron ellos, ¿no? El número es 30. Entonces, claro, fijaros, entre el 13 y el 30, ahí hay mucha diferencia, ¿no? Y dices, oye, ¿es 13, es 30? O sea, ¿cómo de gordo es el problema? Claro, en la segunda encuesta utilizan otro instrumento, que es el MHI5, ¿vale? Que a su vez está incluido en otro instrumento más grande, pero ahí utilizan un punto de corte que no es habitual. O sea, ellos dicen, mi punto de corte de lo que voy a considerar salud mental grave va a ser, pues, la gente que está, por ejemplo, 1 mes de baja, ¿vale? Entonces, claro, eso tiene influencia porque dices, ostras, pues no es lo mismo. Entonces, jugando con el instrumento y con el punto de corte, el tamaño del problema cambia, ¿vale? Entonces, ese es el primer punto que yo creo que es importante destacar, porque si no decimos, ostras, ¿de qué estamos hablando? Vale, estas son cifras oficiales, con encuestas más o menos, bueno, con instrumentos reconocidos. Pero si nos vamos a una medida de un instrumento no reconocido, pero que sin embargo está en la EPA, que como sabemos en la EPA es el instrumento a nivel estadístico el más potente que tenemos, ¿no? En cuanto a muestra, en cuanto a cosas que, bueno, lo que llenan los periódicos, ¿no? Normalmente es por cuestiones como los parados y los no parados, pero tiene preguntas y esto es de un módulo que se ha incluido en 2020, que de vez en cuando incluyen módulos especiales sobre salud, ¿vale? Entonces, hay entre las N preguntas que hay de ese módulo especial, se les pregunta a los trabajadores si están sujetos, si ellos consideran que en su trabajo tienen riesgos para su bienestar mental, ¿vale? Entonces, los que responden que sí son un 47%. Entonces, claro, tú dices, ostras, entonces vamos, hay algunas cosas nos dicen 13, otras nos dicen 30, otras nos dicen 47, ¿no? En fin, ¿dónde estamos, ¿no? Entonces, este es un poco el punto de partida en el que estamos, que es difícil discriminar. Oye, si yo quiero tener un carácter preventivo, como estábamos hablando antes, claro, a lo mejor lo que me interesa es detección temprana antes de que el problema se haga más grave, ¿no? Y el análisis tiene que ir por ahí. Entonces, esto es una cosa importante, no es simplemente decir, oye, lo que hay por ahí. Bueno, esto es, respondiendo a la última pregunta, o sea, en la medida esta subjetiva, ¿dónde está España con respecto a Europa? O sea,
Si os fijáis, estamos aproximadamente en la media europea, es decir, el 47% de los trabajadores españoles que dicen tener un problema, de bienestar mental, ¿no? O sea, que están expuestos a factores que pueden ser adversos para su bienestar mental. Eso es un poco el wording específico de la pregunta. Estamos hablando en un 47% y ahí no hay tanta diferencia de género. Si os fijáis, el punto amarillo son las mujeres y lo veis que está muy cerca del punto azul, ¿no? Entonces, claro, entonces tú dices, ostras, aquí, ¿no? ¿Esto me puedo fiar de esto? Son datos recientes, son datos de la EPA, pero claro, no es un instrumento validado, ¿vale? Entonces, bueno, seguimos con esto. ¿Dónde estamos, no? Como sabéis, los factores psicosociales son estas cosas que llamamos, que están relacionadas con la organización del trabajo, con el contenido del trabajo y con las relaciones sociales en el trabajo, que en principio tienen influencia sobre la salud, ¿no? En este caso, como estamos hablando de salud mental, sobre la salud mental. Entonces, sí hay una tradición bastante, ¿no?, que lleva muchas décadas ya, ¿no?, de cuáles son esos factores, que al final son condiciones de trabajo en el fondo, qué condiciones de trabajo tienen efectos sobre el estrés en el fondo, ¿vale? Si, en el ámbito que nos estamos moviendo ahora mismo. Y hay marcos, por ejemplo, ahí cito un par de ellos, ¿no? El PRIMA-EF, que es el que se ha incluido en el criterio técnico de la inspección, ¿no? Pero hay otros que pueden ser incluso mejores, ¿no? No vamos a entrar en mejores o peores, y este es metido. Entonces, sí que hay una tradición de cuáles son los factores que hay que considerar que podrían tener influencia en la salud mental en este caso, ¿no? No hay, sin embargo, tanta tradición de decir, bueno, oiga, usted, me parece muy bien que me dé una lista de factores, pero dígame usted qué peso tiene que tener cada uno, cuál es más importante, cuál es menos, ¿no? Porque si yo quiero tratar de intervenir, lo que necesito es que me dé prioridades. Me imagino que, ¿no?, que Elvira lo que dice, oiga, ¿por dónde? ¿Cuál es el primer paso? ¿No? Entonces, hasta ahora, y lo comentábamos también en el desayuno, ¿no?, desde el ámbito del derecho se ha puesto un énfasis sobre todo en las cuestiones que venían de acoso, violencia, ¿no? Bueno, el caso del vídeo que tú comentabas, Elvira, ¿no?, de la mujer esta que se terminó suicidando, es un caso de estos, ¿no? Claro, estos casos son tremendamente graves, pero no hay tantos proporcionalmente hablando, ¿no? Sin embargo, hay otros riesgos psicosociales, por poner un ejemplo del que vamos a hablar ahora bastante, del de las cargas de trabajo, que es una cosa que es un riesgo no tan grave como un acoso, pero muy extendido, ¿no?, muy prevalente. Entonces, claro, esta es una cuestión que a nosotros nos interesa, porque si nosotros decimos, oye, si lo que yo quiero es evitar la mala salud mental, yo tendré que saber cuánta mala salud mental y de qué gravedad produce un acoso, pero también cuánta mala salud y de qué gravedad produce una carga de trabajo, que es una cosa muy general, ¿no? Entonces, esto es un poco la cuestión, ¿no? Entonces, en el derecho al trabajo se ha puesto, creo yo, por motivos que tienen todo el sentido del mundo, ¿no? Me imagino que por casos que llegan al tribunal y que dicen, oye, esto y en el resto de ámbitos, en muchos de ellos, sobre todo en epidemiología laboral, pero en otros también, se ha puesto mucho foco en la precariedad, ¿no? Que inseguridad, parcialidad, en fin, este tipo de cuestiones, que también es importante. Pero claro, otra vez, no hay realmente una tradición de decir, oye, vamos a poner una lista ordenada de cómo de importante es cada cosa, ¿no? Entonces, si tuviéramos que coger información reciente que nos sugiriera prioridades, que nos sugiriera pesos de qué es más importante, ¿vale?, en términos de lo que afecta a la salud mental, podríamos volver otra vez a esta EPA, a la EPA 2020, al modulito de salud, ¿vale?, y sacar esto. Estos son datos europeos. Entonces, en los datos europeos lo que te dice es que de todos los trabajadores europeos, la primera barrita que veis, que es presión temporal o sobrecargas de trabajo, es la que más afectaría, ¿vale? Esto significa que de todos, porque esto es sobre todo los trabajadores, como aproximadamente el 50 dicen que están en riesgo para su bienestar mental, ¿vale?, el 20 del total, o casi el 20 del total, es como el 50 de los que dicen que están en riesgo. Es decir, para todos los efectos, el factor que tiene más peso, según estos números europeos, son las presiones temporales o sobrecargas de trabajo. Si veis, el segundo es la dificultad de tratar con clientes, pacientes y demás, es decir, lo que llamamos en general exigencias emocionales. Y luego viene cosas como la precariedad, que aquí se llama inseguridad en el trabajo, ¿no? Entonces, y luego hay otros factores. Si os fijáis, ahí abajo está acoso y está violencia, ¿no? O sea, pero si os fijáis el tamaño de las barras, ¿no?,
claro, dices, ostras, entonces el peso en principio de la presión temporal y las sobrecargas es aparentemente alto. Estos son números si esto eran números europeos agregados, aquí he tratado de poner, para que tengáis una visión rápida, de los países que figuran en la Labor Force Survey, ¿no? En la EPA, y está señalado España. Si os fijáis, en España también pasa que el lado azul, que es la presión temporal y las sobrecargas, también es el factor que con mucho, ¿no? El más peso tiene. Lo que cambia en España con respecto a otros países es que la inseguridad en el trabajo, lo que vincularíamos con la precariedad, está mucho más cerca del tratar con personas difíciles, que es un poco la cuestión esta que estaba aquí en segundo lugar, ¿no? Es decir, podríamos decir que esta gráfica también vale para España, pero el segundo factor y el tercero, en el caso español, están mucho más cerca. Pero sigue siendo el primero el tema de las presiones temporales. Bueno, entonces, dicho esto, la pregunta es, vale, me has dicho entonces que estas cifras son recientes, vienen de la EPA. La EPA es un instrumento que tiene mucha potencia estadística. La siguiente pregunta es, ¿me puedo fiar de estas prioridades aparentes de una encuesta que sea la EPA y demás? Bueno, entonces, el caso del Reino Unido es una cosa, o sea, un caso particularmente interesante aquí, porque ellos, hace ya unos años, dijeron, vamos a tratar de buscar los pesos de los distintos factores con una red de médicos de atención primaria. Y entonces financiaron un estudio que duró, me parece que 3 años, y entonces a los médicos les decían, oiga, cuando le venga un caso, usted tome nota de lo que le dice, o había un protocolo de preguntas, ¿no? Y el caso es que encontraron un poco básicamente estos datos. O sea, sí que encontraron que las presiones temporales eran el primer factor, ¿no? El factor preponderante. Bueno, ahí están los datos. Entonces, claro, ya dices, bueno, ya entonces ya no es solamente una encuesta. Hay un proyecto hay un proyecto detrás que involucra a los médicos, por tanto son contingencias comunes, ¿vale? Y cuidado que aquí salen cosas, ¿vale? Entonces, hasta aquí este es el contexto que tenemos del que partimos para hacer nuestro estudio. Este es el contexto, ¿no? Entonces, desde aquí, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros cogemos y decimos, bueno, vamos a ver, estaría muy bien que, más allá de que al trabajador cuando se le pregunte, oye, ¿tú estás sujeto a este factor o no? ¿Vale? Y que dé su percepción, una percepción subjetiva, que pudiéramos analizar nosotros los datos estadísticamente, de forma que de forma independiente pudiéramos decir, a ver, los que tienen una mala salud mental y factores que están implicados, ¿qué nos dice la estadística? ¿Qué peso tienen los distintos factores, ¿no? De forma que pudiéramos validar o no un poco las percepciones ¿no? Entonces, bueno, este es el inicio del estudio, que al final la pregunta que busca responder es esto, ¿no? Es cuáles deberían ser nuestras prioridades. Es decir, ¿dónde tengo que poner el foco? Bien, entonces, ¿cómo lo hacemos? Cogemos una encuesta que lo comentábamos antes, ¿no? Tiene la ventaja que es como una encuesta, como la encuesta de salud española, la encuesta nacional de salud, pero tiene un apartado de condiciones de trabajo mucho más potente. Entonces, claro, permite jugar con más cosas. La encuesta nacional de salud básicamente pregunta sobre el nivel de estrés y poco más. No tienes mucha más información, pero aquí hay información sobre condiciones de trabajo, ¿vale? Entonces, esa es la ventaja de utilizar esta encuesta respecto a la segunda, respecto a la Nacional de Salud. Respecto a la primera, la ventaja que tiene es que tiene más información sobre condiciones de vida, condiciones personales, si queremos, por utilizar lo que hablabais vosotros antes, ¿no? Nunca está todo, ¿no? Dices, oye, hay información, no, Manolo, que lo comentábamos antes, dices, oye, a lo mejor la personalidad de alguien puede influir en no sé qué, no hay información de personalidad, no llega a ese punto, ¿no? Pero sí que hay información de, oye, ¿cómo es tu vida social? O tienes, ¿no? ¿Cómo es tu círculo? ¿Tienes apoyos? ¿No tienes? ¿No? ¿Te reconocen en casa? ¿Estás casado? En fin, hay una serie de cosas ahí. Entonces, bueno, eso no existe en la primera. Entonces, bueno, en definitiva, ¿no? Con la encuesta que utilizamos nos da juego para conjuntamente analizar condiciones de trabajo y condiciones de vida y ver un poco mejor, o tratar de ver, hasta dónde podemos llegar. Bien, entonces, esto es un poco la cuestión. Más en detalle, y de esto no me quiero enrollar, pero podemos luego hablar, que es un poco las claves metodológicas, ¿no? Que seguimos. Solamente voy a mencionar alguna. La primera es que, ¿os acordáis que al principio de la charla he empezado diciendo, es muy importante el instrumento que usas y el punto de corte? Porque según el instrumento y el punto de corte, yo lo que hago es estudiar los casos de salud mental muy grave o menos grave, o dónde la quieres, ¿no? Entonces, nosotros lo que hemos hecho
que es pensamos que es una de las innovaciones del artículo, es coger y decir, oye, vamos a poner un punto de corte que está recomendado por investigación internacional y que se relaciona con gente que utiliza el sistema de salud en el último año para temas de salud mental. ¿Vale? Es decir, que el punto que nosotros utilizamos para definir nuestra gravedad es si tú has utilizado el sistema de salud, ¿vale? Por un motivo de salud mental. Eso no significa que yo tenga un trastorno depresivo mayor, ¿no? Es decir, que no tenga una condición muy grave, ¿no? Significa que he ido allí, a lo mejor ha sido para que me receten no sé qué, que me ayude a dormir, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la lógica nuestra es buscar, queremos entender mejor, antes de que el problema se haga grave, a dónde tenemos que tocar, ¿no? Entonces es importante que esa variable, que es la que queremos estudiar, la que queremos explicar, tenga este carácter preventivo, ¿no? Y entonces, bueno, tiene un punto de corte que es distinto de lo habitual. Aunque los resultados, que hemos hecho comprobaciones con otros puntos de corte, no variarían mucho, ¿vale? Pero tiene mucho más lógica por dónde partimos. Después lo que incluimos son las variables sociodemográficas clásicas, ¿no? De edad, género, nivel de estudios, ese tipo de cuestiones, condiciones de trabajo hasta 25 que están incluidas, ¿no? Son condiciones de empleo para trabajo, mejor. Y condiciones de vida 17. Esas son con las que partimos, ¿bien? Con las que nos terminamos quedando en el análisis, porque son las que en la exploración vemos que tienen más relación con la variable de salud mental, con la mala salud mental, terminan siendo 16, ¿no? Que ahora las veremos en los resultados, pero básicamente la edad, los estudios, categoría laboral, luego hay 8 variables de condiciones de trabajo, ¿vale? Y 5 variables de condiciones de vida. Estratificamos todo por género porque hoy en día, si no hace las cosas por género, en fin, ¿no? Claramente hay dinámicas ahí que son separadas y que son diferenciales y que hay que entender, ¿no? Unas y otras. Y después, la otra, creemos innovación, no porque estemos proponiendo algo que no se haya hecho, pero que no se hace habitualmente, ¿no? Es calcular las fracciones atribuibles poblacionales. ¿Esto qué es, esta palabra? Esto es decir, oye, vamos a ver, esto tiene en cuenta el riesgo relativo de algo y la prevalencia de ese algo. O sea, que me estoy diciéndote, ¿cómo de grave es este factor para que me produzca una mala salud mental? Y al mismo tiempo, ¿cuánto hay? Entonces, esto nos permite calcular cuántos casos de mala salud mental yo podría llegar a evitar si interviniera sobre un factor X. ¿Vale? Entonces, bueno, ahora vamos a ver los resultados. Entonces, resultados más importantes, ¿no? Y paso ya, casi me voy a pasar casi a la gráfica primero, que es como más llamativa, y después vuelvo para atrás, ¿no? Estos son el resumen de los resultados que presentamos. En la barra de la izquierda están los hombres y en el otro las mujeres. Entonces, estos son fracciones atribuibles poblacionales, ¿vale? Es decir, directamente esto significa que, por ejemplo, el 2, naranja, ahí va, no se ve aquí, vaya por Dios. Vamos a hacer, no sé si podemos hacer un apaño aquí, un momento. ¿Si me deja? ¿Sí? No. Vamos a ver. Ahí está, perfecto. Vale. El 2, por ejemplo, que es, si lo veis, regular la rapidez con la que se trabaja, en el caso de los hombres, si miráis el tamaño de la gráfica, estamos hablando de alrededor de un 50%. Es decir, este resultado sugiere que si yo regulo la rapidez con la que se trabaja, podría evitar hasta un 50% de los problemas de salud mental en el caso de los hombres, ¿vale? Claro, esto está relacionándose como si yo pudiera bajar la rapidez al nivel de cero riesgo, ¿no? Que en unas circunstancias normales seguramente no va a ser posible, ¿no? Pero sí nos da un análisis de cuánto influye en qué cosas, ¿no? No sé, si nos vamos, por ejemplo, al amarillo, decís, oye, el amarillo de los hombres, que está ahí, es alrededor de un 20%, es asegurar un salario que cubre imprevistos, ¿no? Entonces, bueno, con esto estamos diciendo, estamos proponiendo unas prioridades porque estamos proponiendo una lista priorizada de tamaños que tendrían influencia en esta cuestión de la salud mental, ¿no? Entonces, esto en pocas palabras sería esto, ¿no? Sería
lo que se deriva de esas gráficas que habéis visto es que habría 3 grandes líneas de intervención, ¿vale?, en las cuestiones de trabajo. Entonces, si sumáramos las 3 líneas de intervención, el agregado, estaríamos hablando de, en principio, poder reducir entre el 60 y el 80% de los casos de salud mental. ¿Vale? 60 para el caso de las mujeres, 80 para el caso de los hombres. Luego podemos hablar de las diferencias de género y a qué se deben y demás. Entonces, más concretamente, ese 60 y ese 80, digamos que se desglosan de esta forma. O sea, ritmos y cargas de trabajo, estamos hablando de un 50% para los hombres y un 18% para las mujeres. Ya os lo cuento ya directamente, ¿no? Ahí nos falta una variable muy importante, que es las exigencias emocionales. O sea, las exigencias emocionales no están incluidas en la encuesta y eso es un factor que se conoce, que tiene una influencia muy importante en la salud mental y que además afecta más a las mujeres que a los hombres por el tipo de trabajos donde están las mujeres, ¿vale? Entonces, seguramente si hubiéramos tenido ese factor, esta diferencia no hubiera sido tan así, ¿no? Porque parece, visto eso, dices, ostras, entonces, ¿qué pasa? ¿Que los únicos que trabajan rápido son los hombres, no? Bueno, hay más cuestiones ahí, pero las exigencias emocionales es una cuestión. Entonces, punto 1 es ritmos y cargas de trabajo, como línea de intervención. Punto 2, algo que quizás nos sorprende menos. Bueno, pues que el trabajo sea menos precario, ¿no? Que tengamos salarios suficientes para llegar a fin de mes, entre comillas, ¿no? Y cosas como el miedo a reclamar condiciones de trabajo sin temor a represalias, ¿no?, que era la pregunta que salía ahí, ¿no? Es decir, que fijáis que ahí estamos en torno a un 20% aproximadamente, ¿no?, utilizando esos 2 factores. Hay un factor adicional en el caso de las mujeres, que es el de un 8% que está relacionado con los horarios reducidos. Es decir, que las mujeres que tienen jornadas reducidas, eso aparece como un riesgo. ¿Eso cómo se puede interpretar? Se puede interpretar de varias formas. Una es, claro, como trabajan en jornadas reducidas porque tienen más carga no laboral y a lo mejor los riesgos vienen de la carga no laboral. Eso podría ser una posible línea de interpretación. Otra posible línea podría ser, no, es que los trabajos de jornada reducida tienden a ser más precarios, porque esto es una medida de precariedad / informalidad, ¿no? Entonces esto está enmascarando otras condiciones de precariedad. Bueno, esta es otra línea. Y luego la tercera línea de intervención es relaciones sociales adecuadas y sentido del trabajo. Entonces, esta es particularmente interesante porque tiene un carácter bastante diferente en términos de género. O sea, ¿no? Uno de los resultados interesantes es que este factor, la línea de intervención 3, tiene un efecto mayor sobre las mujeres que sobre los hombres. Es decir, esto sugeriría que si yo tuviera una línea de intervención centrada en los factores de asegurarme unas relaciones sociales adecuadas y con pocos conflictos y con más sentido del trabajo, eso mejoraría la salud mental de todos, pero más de las mujeres que de los hombres. Con lo cual, una línea de intervención en esta línea afectaría al mismo tiempo a una cuestión de salud mental y también a reducir la brecha de salud mental entre hombres y mujeres. No sé si me seguís, ¿no? Entonces, bueno, en una transparencia todo lo que hemos dicho es algo así, ¿no? Si yo intervengo sobre el trabajo, puedo evitar entre un 60 y un 80% de los problemas de salud mental. Esta es la forma rápida de acordarse, ¿no? En las mujeres aproximadamente es 20 cargas, 20 precariedad, 20 recursos, y en los hombres es 50 cargas, 20 precariedad y 10 recursos. Esto simplemente es una cuestión más mnemotécnica, ¿no?, para que nos acordemos, pero viene de ahí. Entonces, claro, si ahora volvemos al criterio técnico, ¿no? Esto es el criterio técnico de la autoridad. Está sacado de una presentación de Manuel Velázquez, que es uno de los que, bueno, yo creo que fue el principal escritor, ¿no?, del criterio. Entonces, aquí hay un listado de los factores psicosociales que consideran ahí, basado en el prima EF, y entonces, al final, claro, nosotros lo que estamos diciendo es que hay ciertas cosas aquí, por ejemplo, la carga y ritmo de trabajo, el segundo, ¿no? Las relaciones personales en el trabajo, los factores sociales, el primero de los verdes, ¿no?, que son particularmente importantes. Entonces, si son particularmente importantes y yo quiero actuaciones que sean eficientes y eficaces, pues debería ir por el lado de las que tienen más peso, ¿no? Esta es un poco la cuestión. Bueno, entonces, claro, estos resultados también sugieren un poco, porque le dan soporte, o sea, están en sintonía con lo que decían las EPAs. Entonces, las EPAs que parten de una
de unas preguntas subjetivas a los trabajadores y que, por ejemplo, veíamos al principio, ¿no?, de las primeras transparencias, que las cargas eran fundamentales para explicar la salud mental. Hemos hecho un análisis estadístico en el que hemos separado una variable de salud mental y unas variables independientes, ¿no?, que tratan de explicar esto. Es decir, con un análisis, con un modelo estadístico, vemos que se aproxima a esto. Entonces, bueno, esto también sugiere que, cuidado, que lo de la EPA dice, o sea, las percepciones subjetivas de los señores tienen cosas que decir, ¿no? Son entre comillas, o pueden sugerirnos, ¿no?, que muchas veces se pone en cuestión, ¿no?, es que esto es la opinión de los trabajadores, ¿no? Bueno, en fin. Bueno, entonces, 2 transparencias más y termino. O sea, que es... Y así tenemos más tiempo para el debate, ¿no? Entonces, digamos que tengo... La primera transparencia es un poco la cuestión esta de las cargas, ¿no? Es decir, si al final del estudio que hemos hecho se deduce que el factor fundamental que más peso tiene para evitar problemas de salud mental en el trabajo son los ritmos y cargas, entonces la primera pregunta que nos surge en el debate es, bueno, ¿qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer ahí, ¿no? Entonces, lo hablábamos un poco antes en el desayuno, ¿no? Y aprovechando que está Elvira aquí, yo le voy a lanzar el challenge, que se dice en inglés, que queda mucho mejor cuando lo dices en inglés. ¿No? Claro, o sea, esto no es nuevo. O sea, quiero decir, puede ser nuevo en decir, oye, pues mira, se ha hecho un estudio que pone numeritos a las cosas que antes no están tan claras o no sé qué, pero en la prevención ¿no?, en la ley de prevención de riesgos, que es del 95, ¿no?, noviembre me parece, o sea, estamos hablando de hace más de 25 años, ya se hablaba de la evaluación de los riesgos psicosociales y ya había, bueno, pues listados de riesgos. Entonces, quiero decir, ya había obligaciones de evaluar, ya había obligaciones para los empresarios de decir, oye, tú eres el responsable de lo que le pasa a la salud de tus trabajadores y demás, ¿no? Entonces, y sin embargo, no ha pasado mucho, vamos a decirlo así. O sea, claro, seguramente podríamos decir todos, bueno, si no hubiera habido ley, hubiera pasado mucho menos, ¿no? Por supuesto, no se trata de menospreciar la ley, ni mucho menos. Pero sí que es verdad que el problema de salud mental, los problemas de salud mental, ahora, con la pandemia, ¿no?, lo que tú decías, lo hemos visto, ¿no?, ha salido a la luz por muchas razones, desde Íñigo Errejón con su Vete al médico y otras cosas, ¿no?, Simone Biles o Naomi, en fin, ha habido muchos casos, ¿no? Entonces, bueno, estamos en ese punto. Entonces, en ese punto, si queremos realmente intervenir sobre esto y actuar de forma que sirva, hay que hacer más. Entonces, claro, y aquí viene el challenge, Elvira, aquí viene el challenge, ¿no? Si pudiéramos, de alguna forma, coger y decir, oye, podemos hacer, porque tenemos la información de la seguridad social, o la vamos a generar la que nos falte, ¿no? Podemos sacar estadísticas de bajas por contingencia común, que de forma transparente se diga, oye, si la empresa A tiene 5 y la empresa B tiene 10, sí, claro, las contingencias comunes van a ser multicausales y van a venir con muchos orígenes. Pero si yo tengo una empresa que es comparativamente similar a esta otra, por ejemplo, la Universidad de Valencia es comparativamente con la Universidad Politécnica de Valencia. Igual es un mal ejemplo, ¿no? O si digo el periódico El Diario, el Diario con da igual. Acuerdo un Moramos. No, es decir, si pusiéramos 2 empresas que puedan ser comparables y decimos, oye, en la empresa A hay un 5% de bajas con respecto al total de los empleados al año, no vamos a decir, y en esta otra hay un 15, contingencias comunes estoy hablando, ¿no? Eso sugiere que ahí hay algo. Claro, por supuesto va a haber factores que van a ir más allá del trabajo, claro que sí, ¿vale? Pero esta investigación, una de las cosas que sugiere es que la mayor parte de los problemas de salud mental, ¿no?, vienen del trabajo. Entonces, si estamos hablando de trabajadores, esas cifras sugerirían que hay algo en la organización del trabajo que no está funcionando bien. Esto sería una oportunidad para la inspección y para los demás para decir, oye, hay que entender mejor por qué este tiene 5 y este tiene 15, ¿no? Y a partir de ahí eso podría ser un incentivo para las organizaciones para ponerse las pilas, ¿no? Y luego ya ahí no voy a entrar en las cuestiones bueno, pues lo que se podría considerar en términos de, no sé, yo creo que la cuestión no es ir por las sanciones, pero sí por la cuestión de ayudarles a las empresas, incentivarlas a que esa prevención de riesgos sea más efectiva de lo que ha sido, de lo que está siendo hasta ahora, ¿no? Y sin decir que no... Bueno, esa es una de las líneas, ¿no?, que es la primera, la que está aquí. La segunda sería ir en la línea de regular las cargas, como han empezado a hacer algunas... O sea, hay un caso
que a mí me parece particularmente interesante, que es el sueco. En el sueco tienen regulación desde 2015 para regular las cargas. Entonces, otra cosa es lo que esté pasando desde ahí, ¿no? Es decir, oye, ¿se usa, no se usa? ¿Es efectivo, no es efectivo? Bueno, esto es otra cuestión, pero tiene una regulación específica. Entonces, bueno, pues mirar a los suecos puede ser un punto. La tercera sería la cuestión esta de decir, bueno, lo que hablábamos también en el desayuno, ¿no? Bueno, podemos hacer algo más en la cuestión del burnout, ¿no? Porque el burnout al final es un estrés crónico. Nosotros acabamos de plantear aquí, básicamente, que el principal driver, principal determinante o condicionante, si queréis, de la mala salud mental son las cargas. O sea, que sin equivocarnos demasiado podemos decir el principal determinante del burnout son las cargas. Si yo quiero regular el burnout, ¿vale? Tendré que ir por ahí. Entonces, bueno, si nos movemos en la regulación del burnout, nos vamos a mover también en la regulación de esto. Bueno, entonces, esto es digamos que el debate o las consecuencias, ¿no?, del estudio, así como más específicas relacionadas con las cargas. Ahora, la última transparencia es un poco abrirlo un poco más, ¿no? Abrir el debate y decir y cuestionar un poco en qué medida a lo mejor no estamos poniendo el foco donde deberíamos, o cuestionar incluso algunos discursos que oímos por ahí, ¿no? Entonces, algunas cuestiones, ¿no? La primera es la cuestión esta de la semana de los 4 días, ¿no? Que son propuestas que claramente tienen una buena intencionalidad de, entre otras cosas, pues más flexibilidad, supuestamente mejor conciliación, mejor salud, ¿no? Esto es lo que en teoría se pretende, al menos desde muchas de los agentes que lo están impulsando, pero hay que tener mucho cuidado con esto, porque, claro, yo planteo ahí algunas cuestiones, ¿no? Primero, en el mundo tecnológico y digital, y esto es una cátedra de digitalización, ¿no? Dices, ostras, el tiempo del trabajo es el tiempo que yo estoy o no estoy oficialmente trabajando, o esto es una cosa que ya podía ser verdad antes, pero not anymore, ¿no? Entonces, claro, ya no quiero introducir aquí la cuestión esta del trabajo mental, o sea, el tiempo que estoy pensando en el trabajo, no quiero entrar por ahí, ¿vale? Pero simplemente la cuestión está de que yo puedo estar trabajando, aunque oficialmente sea viernes y estoy más allá del 4 días. Teniendo el móvil ahí encima. Claro, exactamente. Entonces, claro, estos debates, decir, bueno, lo de los 4 días está muy bien en teoría, pero en el mundo en que vivimos, esto, y si ya trabajo en un periódico, no voy a entrar tampoco, ¿no? Bueno, entonces, luego la otra cuestión es la cuestión está en la semana de los 4 días, ¿no? Que otra vez, no es que yo tenga nada en contra de la semana de 4 días, pero simplemente estoy llamando la atención sobre cosas que no están en el discurso y que yo creo que son relevantes, que tendrían que estar. Si usted me habla de tiempo, puede ser que usted, al reducirme el tiempo, si no me reduce los objetivos de lo que tengo que hacer, a lo mejor termino trabajando con mucha más intensidad en ese tiempo, y acabamos de ver, toda la presentación ha sido de decir, tengan ustedes cuidado con los ritmos y las cargas, la intensidad, porque eso es lo que más afecta a su salud mental. Entonces, si yo con una semana de 4 días lo que hago es que voy a aumentar la intensidad de los 4 días, estoy haciendo, como se suele decir, un pan con unas, ¿no?, puntos suspensivos. Bien. Y después, claro, en esta línea, alguien puede coger y decir, oye, no solamente la carga, es que yo en 4 días, a lo mejor como voy con más carga, también tengo peores relaciones, o no tengo tanto tiempo para relacionarme con los demás, y eso será un factor importante de protección y de apoyo social, en fin. En definitiva, esto se cierra como diciendo, está muy bien lo de los 4 días, si usted mantiene la calidad de las condiciones de trabajo en esos 4 días. ¿Sí? Si no, si usted me plantea simplemente que usted va a variar el tiempo, usted me tendrá que hacer cálculos de cómo influye eso en el resto de cosas. Y no me va a decir, no, es que va a estar todo igual. No es real, ¿no? No sería real. Bueno, entonces eso es uno, ¿no? Después, la otra cuestión que le quería llamar la atención es la cuestión esta de la cultura del esfuerzo. Yo creo que yo doy clases en una facultad de... O sea, yo pertenezco a un departamento de gestión empresarial y yo doy clases de management, de cómo gestionar supuestamente mejor. O sea, trato de ayudarles, creo yo, no lo sé, ¿no?, a que, bueno, pues a que sean buenos líderes / managers. Entonces, yo oigo mucho, no solamente en ese contexto, también en otros, ¿no?, y seguro que vosotros igual, la cuestión está de la cultura del esfuerzo. Esto no es contra la cultura del esfuerzo. O sea, yo creo que hay un malentendido aquí entre... Parece que o hay cultura del esfuerzo o hay vagos. ¿No? No, vamos a ver.
yo puedo tener la cultura del esfuerzo y de hacer las cosas cada vez mejor y con más excelencia, pero con límites. Entonces, los límites tienen que ser, desde luego, más allá de que podamos ponernos de acuerdo en otros, límites que mantengan la salud. O sea, lo que no puede ser es que en base a la cultura del esfuerzo, o en base a eso, valga todo, ¿no? Entonces, claro, yo creo que no hacemos el énfasis suficiente en esta cuestión de, oiga, lo de la cultura del esfuerzo sí, pero siempre y cuando no haya un problema con la salud. Entonces, yo pongo ahí 2 ejemplos, ¿no?, que quizás ilustran la historia, ¿no? Entonces, uno es el de los deportistas de élite, ¿no? En los deportistas de élite se sabe que tú le tienes que meter intensidad de ir un poquito más allá de lo que los músculos tienen, ¿vale?, para que generen nuevas capacidades. Y luego les tienes que dejar descansar. Si tú no les dejas descansar, no crea la nueva capacidad. Entonces, yo tengo la sensación de que nos hemos olvidado de la segunda parte. Nos hemos quedado con la primera de más y más, ¿no? Eso está produciendo un deterioro y un desgaste de la salud que va más allá y que se traduce en bajas, en términos de salud mental y de otras. Y bueno, nos hemos olvidado de esa otra parte, del descanso, de regular la carga adecuada para que el rendimiento sea el mejor. O sea, la cultura del esfuerzo en las organizaciones también es porque es una cultura de productividad. Bien, pues si usted quiere producir de forma sostenible, pues yo creo que es la dirección por la que tenemos que ir. Entonces yo creo que, claro, hay que incentivar otra vez a las empresas a que hagan esto. Porque una cosa es, si no ponemos números, no les obligamos de alguna forma, yo creo que es difícil que vayan por ahí. Luego, os pongo también un segundo ejemplo que me lo pusieron en Japón, cuando estuvimos allí haciendo un proyecto de investigación, entrevistando a una empresa, ¿no? Y nos decía, la CEO de aquí, nos decía el entrevistado, ¿no?, que era un tipo de recursos humanos, y nos decía, la CEO de aquí nos ha dicho que, vamos a ver, que en Fórmula 1 todo el mundo va lo más rápidamente que puede, y se puede ser el mejor corredor de Fórmula 1, pero hay límites de seguridad, ¿no? O sea, no es la jungla. Entonces, poner límites, regular, ¿no? Lo que hacéis vosotros, ¿no?, en derecho, es esto, ¿no? Oiga, vamos a ver, nos ponemos todos límites y consensuamos unos límites que consideramos que son negativos para todos. Entonces, lo que no puede ser es que en este terreno parece que, ¿no?, que esta cosa no está, ¿no? Bueno, y luego 3 cositas más rápidamente. O sea, uno es que esto está ligado también con una cosa que discutíamos esta mañana, con la perspectiva de lo que la sociología puede ayudar, ¿no? Que realmente luego cuando tú miras este tipo de cosas, tú dices, bueno, esto es sociología, puede ser perfectamente la psicosociología, ¿no?, que ha estudiado José María Peiró toda su vida, ¿no? Quiero decir que al final tú dices, oye, te vas al modelo de self-determination, ¿no?, de una teoría motivacional muy conocida, ¿no?, y al final ahí plantean perfectamente cómo hay distintos grados de interiorización o internalización de las metas exteriores, ¿no? Es decir, que muchas veces esta cuestión que llamamos de las autoexigencias se internaliza. Entonces, cuando le queremos meter mano al problema de las cargas, no es solamente, oye, ¿qué cargas hay ahí fuera? O sea, le meto un poco más de complejidad, Manolo, lo que hablábamos esta mañana. Si los riesgos psicosociales ya son difíciles porque son más etéreos, y lo comentábamos también antes en la mesa, aquí hay que meter una esta adicional de decir, oye, ¿y cuánto interiorizo yo esas metas y ahora parece que son mías? Entonces, como son mías, ya estamos en la lógica esta de que, bueno, es que usted lo ha decidido, es que usted lo hace porque quiere. Bueno, con esto hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, porque tocamos cosas que también que lo tocarían, ¿no? Que se tocarían desde la psicología social, como lo que se llama tener una autoestima que es contingente con el rendimiento, por ejemplo, ¿no? El performance-based self-esteem y cosas así. Entonces, bueno, es decir, que más allá que se te puede ir la cuestión esta de decir, oye, ¿cuánto he decidido yo esto y cuánto no, ¿no? Y esto es el ejemplo que hablábamos antes del móvil, Carlos, y dices, ostras, no, es que tú contestas el móvil porque quieres. No, es que tú Oiga, no, o sea, es más complicado que eso, ¿no? Algo más complicado que eso. Bueno, entonces, aquí hay dinámicas que yo creo que sociológicamente y también psicosociológicamente, ¿no?, se pueden... Hay que meterle mano porque regular este tipo de cosas ya es otro jaleo diferente, ¿no? Entonces, bueno, luego una cosa que es obvia, que es como la ley de prevención de riesgos está orientada a la prevención primaria, es decir, aquí eran los factores que originan las causas, ¿no?, que son la organización del trabajo. No vale que lo que están haciendo las empresas ahora en general
¿no? Y me ponía Manolo el ejemplo de empresa saludable, que es un término que se ha puesto de moda de hace unos años y que muchas empresas, en vez de coger por donde debería ir de esta prevención primaria, orientada a las causas, a la organización del trabajo, van por el lado de, bueno, algo que es secundario / terciario. Es decir, oiga, usted, ¿por qué no se va usted a correr? ¿Por qué no hace mindfulness? ¿Por qué no se va al gimnasio? ¿No? Cuestiones que, bueno, pues que son el equivalente de una EPI en prevención de riesgos, ¿no? Es decir, que usted cuando ya tiene un problema que no lo puede atajar en otro lado, en donde se genera, lo ataja más, ¿no? En la cadena causal más adelante, pero que claramente no debería ser nuestra orientación, ¿no? En fin. Bueno, entonces, y yo a lo último he visto el último borrador de estrategia de salud mental a nivel nacional y, bueno, comenta cosas que serían bastante congruentes con lo que estamos hablando aquí, ¿no? Y de hecho citan en particular también la velocidad y, ¿no? O sea, que no, es un borrador todavía, pero, o sea, que quiero decir que cuando hemos leído esto, que es nuevo y que no está muy en sintonía con lo que hemos, ¿no? Entonces, bueno, ya está, ¿no? Simplemente una slide de publicidad, ¿no? Tenemos intención de hacer un curso de verano en septiembre que, bueno, que trataremos de buscar componentes internacionales, traernos a gente que nos pueda iluminar un poco más sobre este tipo de cuestiones y que pueda estar gente de la autoridad laboral, administrativa, que pueda haber gente también de sindicatos, que pueda haber gente representativa de empresas, en fin, ¿no? Buscando un poco tratar de aliviar esto, que como hablamos un poco antes al principio del todo, ¿no? Que nuestra intención como investigadores es que esto sirva de algo. Yo creo que cuando te mueves en este ámbito concreto es, joder, ves los números y dices, ostras, 40% de la gente está sufriendo y ¿qué estamos haciendo, no? Que sí, que no está sufriendo tanto como el caso de Iveco que ponía Elvira, ¿no? Afortunadamente, pero es un sufrimiento constante, permanente y que tiene costes claros, además, económicos, en el sistema de salud, ¿no? Y que no hay un sistema para trazar quién produce estos costes. Entonces, volviendo otra vez a la cuestión esta de las estadísticas, bueno, si reportamos mejor, se puede avanzar, se puede empujar la pelota quizás, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí lo que yo quería hablar y comentar. Muy bien, pues muy agradecido. Y bueno, vamos a abrir, ¿no? el turno de debate, de preguntas. No sé si Adrián con micrófono, pasamos el micrófono por la sala para que quede grabado o simplemente se toma la palabra y ya está. Yo creo que está más... Vale. Sí, ese debe funcionar. ¿Quiere hacer alguien alguna pregunta sobre la ponencia? ¿Con micro? Sí, bueno. Lo que tú quieras. Creo que no se oye, ¿no? No se vale. oye. A mí me parece muy interesante, ¿no? Yo siempre que puedo me quedo en estas cosas porque aprendo mucho y porque creo que es lo que tiene que hacer, eso que los cargos públicos llegan y se van, pero bueno, si puedes quedarte. Sí. Yo, a ver, por ejemplo, lo de la jornada de 4 horas. Mi comunidad es una comunidad que ha apostado por eso en distintas fuentes. Es de mi dirección general de que va a depender la subvención a las empresas para que reduzcan la jornada de 4 horas, eso Adrián no sabe, saldrá este año una convocatoria. Y ahí, en el borrador, hemos tenido ahí nuestros más y nuestros menos dentro del gobierno, lo confieso. Porque yo considero que de nada sirve, por ejemplo, el anuncio que decían en Bélgica, trabaje 4 días, pero los otros, deje de trabajar un día, pero los otros 4 trabaje 10 horas. A ver, ¿cómo se puede controlar desde el punto de vista legal esto con el control horario? Pero eso es mentira. Eso que tú dices es verdad, porque tú puedes tener un control horario de las 8 horas que tengas establecidas, pero tener una carga de trabajo increíble. ¿Cómo creo yo que se podría resolver? Pues con una presentación actualizada de la evaluación de riesgos donde tenga los riesgos psicosociales y cuando pase ese año ver el nivel de siniestralidad que tenga la empresa. Y entonces ahora me voy al segundo tema. Claro, esto tiene que ir unido sí o sí con salud pública. ¿Por qué? Porque las bajas son por enfermedades comunes. Entonces, cuando tú vas al médico de la seguridad social porque te duele, la baja no siempre es aparentemente de riesgos psicosociales. Tienes un problema de la espalda, número 1, tienes un problema en el estómago, acidez, etcétera, etcétera, que te lo dan como una baja, que siempre es una baja común, de enfermedad común, que no te pregunta nunca, porque entre otras cosas no lo saben, ni en qué trabajas, ni qué ritmo tienes, con lo cual yo considero, y eso sí que lo he hablado con salud,
a ver si nos dan un poco de respiro la pandemia, de verdad, porque al final podemos llegar hasta donde podemos llegar. Y hacerlo conjuntamente, para saber, pues eso, cómo sabemos que una empresa ha tenido bajas por enfermedad común. No lo sabes, tienes que cruzar datos con salud pública, ¿vale? Por poner un ejemplo. Y claro, y luego, para acabar, las diferencias de género son claras. La doble jornada de las mujeres. Quiero decir, yo estaba mirando los ítems estos de por qué las mujeres y tal. Claro, las mujeres son las que mayoritariamente trabajan a tiempo parcial, en la mayoría de las veces no deseado, con lo cual ahí hay una insatisfacción en el trabajo. Luego tiene esa doble jornada, es decir, hay preguntas de recursos. Yo me acuerdo muy claro en las palabras que has puesto qué significaba recursos. Si estamos hablando de recursos para llevar la vida, evidentemente las mujeres sufren de jornada y eso tiene una carga mental increíble, ¿vale? Y eso, tampoco me quería yo. ¿Alguien más? Hay un par de preguntas, de hecho me las he apuntado porque no, yendo un poco a los datos, también por si lo he entendido bien, porque claro, es decir, hay un momento en el que hablas de que del total de los problemas de salud mental, ¿no? Bueno, por ejemplo, el 50% de casos de salud mental está relacionado con la intensidad del trabajo, ¿vale? Pero ¿es el 50% de casos de salud mental totales o de los de ya relacionados con el trabajo la intensidad es el 50%? No sé si... Sí, adelante. Vale, no digo porque... O si quieres, o sea... Que... No. A ver, lo que nosotros cogemos ahí es salud mental del trabajador. No sabemos de qué le ha producido, ¿no? O sea, nosotros le pasamos, ¿vale? O sea, le pasamos a ver algún... No le pasamos, le pasa la encuesta, ¿no? Le dice, oiga, usted respóndame a este cuestionario que está asociado a un instrumento que a partir de un cierto punto de corte supone mala salud mental. Entonces, sobre ese caso de mala salud mental, nosotros decimos, oye, vamos a meter dentro factores que sabemos, tanto del trabajo como no del trabajo, que pueden influir aquí. ¿Y qué obtenemos? Pues lo que obtenemos es que el 50% de esos casos, en términos agregados, de los hombres, porque el 50% sí. El 50% de los... o sea, es decir, sí que estamos diciendo que, claro, teniendo en cuenta el riesgo del ritmo de trabajo, de la rapidez, ¿no? En este caso, y la prevalencia, es decir, cuántos hombres hay expuestos a ese ritmo, sabemos que del total de los casos en los hombres, que se podrían, o sea, todos los casos, o sea, el 50% se podrían evitar. Sí. Es decir, que es lo bueno que tiene de las FAB. Las FAB están hablando sobre los casos totales de salud mental. O sea, fíjate que estamos hablando de una... Claro. Y cuando hablamos... Claro, definiendo salud mental, recordad lo que hemos dicho al principio, definiendo salud mental como un umbral en el que hemos dicho, vamos a considerar que hay un problema de salud mental cuando una persona tiene suficientes problemas como para ir al sistema de salud en un año. Pero claro, es más, ¿no? De fondo. Sí. Claro, mira, no, pero digo, por ser un poco conservador, ¿sabes lo que quiero decir? Y por ponerlo claro, porque ¿qué hacen otros instrumentos? Otros instrumentos, por ejemplo, o sea, en el instrumento que es cuando os he comentado que había un 30% de problemas de salud mental, cuando en el caso en el que había un 30%, su cálculo es tengo que estar un mes de baja por un tema de salud mental. O sea, para ellos es, yo voy a calcular un problema de salud mental si un tío está de baja un mes. Ostras, es que esto ya es muy grave, ¿no? Entonces, lo nuestro es un poco intermedio, pero como dice Elvira, cuidado que a lo mejor habría que poner el punto de corte todavía más, ¿no? O sea, es decir, esto es una cosa, es una dinámica muy amplia. Entonces, claro, pero vamos, volviendo a tu pregunta, Adrián, condicionada por eso. Y el tema, porque claro, tú hablas de salud mental. O sea, con ese umbral... Mala salud mental. Claro, sí. Mala salud mental. Pero yo creo que es eso, que efectivamente a lo mejor un mes es mucho. Es que con la primera baja, aunque estés de baja 2 días, 3 días, ya debería... No, o sea, porque obviamente ha habido un problema, ¿no? O sea, sí, total. Claro, que nosotros, desde nuestra perspectiva, ya ¿ha habido incapacidad temporal o no ha habido? Luego, cuánto dure, obviamente implica gravedad, etcétera. Pero ya con que haya una incapacidad temporal, ya implica que hay un problema. Hay un problema de clima laboral en la empresa, hay un problema. ¿No? Entonces, o sea, que entonces vosotros... O sea, date cuenta que el origen de esto, Adrián, que esto es una cosa que yo creo que te va a venir bien, ¿no? Y además tenemos aquí a José María, pero... Todos estos instrumentos están desarrollados por gente que lo que buscaba era hacer cribado. Entonces, lo que buscan es cómo puedo yo, sin saber si un tío, porque no me ha venido a la consulta, ¿no? Cuánta gente en la población tiene un trastorno mental de los considerados graves. O sea, de los que los psiquiatras, o sea, que te vas al DSM-5 o el que corresponda,
y dices, oye, tengo que tener este sistema. Entonces, los puntos de corte que se utilizan en general están orientados por esa lógica de salud pública, si queréis, o de salud mental pública, en fin, como lo queramos llamar. No están orientados ni por una lógica de prevención. Donde una lógica de prevención dices, oye, pues como tú dices, espérate, que es que a mí me interesa el poner el punto de corte mucho antes. Y entonces ahora me voy a encontrar que no tengo un 40, que tengo un 60, un 70% de la gente. ¿No? Entonces, efectivamente, esta es la cuestión. Bueno, yo en primero felicitarte por la presentación, me ha parecido muy interesante. Y era cuestionarte, porque a raíz de lo que comentaba Elvira, claro, ella comentaba las manifestaciones que pueden derivar de las cargas de trabajo que no serían catalogadas como enfermedades mentales, ¿no? Porque ella decía, pues efectivamente, problemas gastrointestinales, dolor. Sí, sí, total. Pues claro, total. yo me planteo, no sé si esto lo habéis tenido en cuenta o se puede tener en cuenta, desconocimiento absoluto de herramienta estadística, pero sabes que también tenemos un problema con la estigmatización de las enfermedades mentales, ¿no? Eso se incide porque, quiero decir, sabemos, ¿no? O al menos es una apreciación, Sí, sí. que muchas personas a lo mejor esconden, ¿no? Que Claro. yo tengo porque, bueno, pues no quieren ser estigmatizadas de Sí, si sí. tienen que ir a un especialista. ¿Esto se contempla, se debería contemplar? ¿Es posible contemplarlo? Claro, no, es una muy buena pregunta, ¿no? Porque, claro, fíjate que el instrumento, y aquí os va a ayudar, voy a ponerme, por fin me va a servir para algo las transparencias de backup. Estas son las preguntas, este es el MHI 5, o sea, este es el instrumento, el 5 viene de 5 preguntas. Si os fijáis, las preguntas son la que pone I5A a I5E, ¿vale? Entonces, fíjate que aquí, por supuesto, todo tiene estigmatización posible, ¿no? Pero son preguntas, bueno, que podemos decir, entre comillas, no sé cómo calificarlas, con respecto a otras posibles, ¿no? En fin, está hablando al final está tratando de medir ansiedad y depresión, ¿no? En sus modos light. ¿No? Esto tiene una escala, como veis, de 1 a 6. Entonces, con esas 5 preguntas, en función de lo que tú respondas, se suman los ítems y de ahí sale. Entonces tú dices, oye, la gente se va a atrever a responder lo que realmente le pasa respecto a lo nervioso que está, o respecto a la moral tan baja, respecto a la calma y la tranquilidad, el desánimo. Entonces, en la medida en que alguien diga, ostras, yo no voy a responder aquí lo que realmente pienso, ¿no? Estamos ahí en lo que tú dices, ¿no? O sea, hay muchas razones por las que... Ahora, todas estas encuestas son anónimas, en fin, quiero decir, nosotros no sabemos. Entonces, claro, ¿cuánto sesgo hay? Está claro que lo hay, pero ¿cuánto hay? No sabemos, ¿no? Pero es verdad que lo que hacemos, volviendo otra vez a lo que decíamos antes, seguramente estamos subestimando el problema, ¿no? Se puede decir. Total, esto es. No objetiva, porque si fuera objetiva preguntaríais cosas como ¿cuántas veces ha tenido problemas para dormir? Claro, sí. A ver, aquí Porque eso es algo muy subjetivo. Sí. ¿Cómo se sintió con desánimo? ¿Se sintió feliz? Sí. Eso es muy relativo. Total. La felicidad, claro. Pero eso es una cosa muy subjetiva de la persona. Sí, aquí la cuestión que decimos siempre, y otra vez, que es importante, ¿no? Recordarlo. O sea, la percepción subjetiva, nosotros tenemos una... Digo, porque es lo que normalmente circula. Parece como que lo subjetivo es menos que lo objetivo, ¿no? Es como que parece que está... No, es interpretable. Claro, pero... ¿Tienes problemas para dormir? ¿Tienes problemas para dormir? Sí. ¿No? Claro, no, la historia es que normalmente... O sea, aquí la cuestión más importante quizás es que el tipo no esté mintiendo. O sea, otra cosa es que él está... ¿no? Quiero decir, una cosa es que yo diga, mira, tú no tienes razones, imagínate. Le preguntamos a Adrián y decimos, Adrián, tú no tienes razones para decir lo que dices, ¿no? Imagínate, bueno, nosotros decimos. Pero si él se siente así subjetivamente, eso va a tener efectos en el comportamentales y lo que haga, ¿no? Entonces, claro, la subjetividad hay que tener esto en cuenta. Y luego hay que tener otra cosa en cuenta, y es que al final el sujeto es el que, si no miente, si no se pone a mentir, claro, que puede ser, esto puede ser una de las razones para mentir, es el que mejor conoce lo que le pasa a él. No sé si me explico. O sea, en condiciones de trabajo nosotros decimos, ¿quién está en mejor posición para saber el ritmo de trabajo que lleva una persona que la propia persona? Aunque tenga sesgos, porque es lo que está detrás del sesgo subjetivo, ¿no? Entonces, claro, no hay una solución, Elvira, ¿no? De decir, ostras, es que yo... Entonces,
estos instrumentos, para que es quizás lo importante, ¿no? Son instrumentos validados durante décadas, ¿vale? Eso no los hace infalibles, pero sí que, igual que está este modelo de 5 preguntas, hay otros de 12, como el que vamos a montar, el GHQ12, ¿no? Que es muy común, es el que se utiliza en las encuestas nacionales de salud y en muchos otros sitios, y hay otros. Todos son subjetivos, o sea, todos es la percepción del... Pues no es que alguien dice, oye, el que lo mira desde fuera. Luego hay estudios, pero ya son estudios muy concretos, que dicen, oye, yo voy a tratar de poner observadores, no sé qué, ¿no? Y luego, ¿cómo validan estos instrumentos? Que esto es importante, es que los validan con, oye, vamos a comparar lo que me dice la gente aquí con lo que luego un médico, cuando recibe a esta gente, ¿vale? Con las entrevistas que hace diagnósticas y clínicas, si le cataloga que tiene un problema de salud mental X, que está... ¿No? Entonces, quiero decir, que son instrumentos validados. Ahora, eso significa que esto es lo mejor que tenemos, no lo mejor, no lo perfecto, no lo que no falla, por eso no existe, desgraciadamente. No sé si me... Entonces, luego la otra cosa que quería responder también, lo que decías antes, Elvira, del tema de las mujeres, ¿no? Que es muy importante. O sea, la cuestión está de la doble jornada. Claro, o sea, el tema de género aquí hay muchos... O sea, el tema de género, que yo creo que además es... hay una cosa que no hemos mencionado y que también la citamos en el trabajo, ¿no? Que es... ahora hay mucha investigación también alrededor de lo que llaman la interseccionalidad, que es un poco la cuestión de mezclar clase social en general con género, ¿no? Y decir, oye, ¿qué pasa con las mujeres de clase social baja, por ejemplo, comparado con los hombres de clase social baja? De forma que hay más brechas, por ejemplo, se sabe que hay más brechas en temas de salud mental cuando se combinan esas dos cosas. O sea, es decir, no es solamente hombres y mujeres, sino hombres de clase social baja de categoría laboral baja con mujeres de categoría laboral baja, ¿no? Entonces, o sea, está claro que la segregación horizontal, es decir, en qué trabajos estás, en qué sectores estás, eso influye en las diferencias de género. Las cuestiones de la segregación vertical, es decir, en posiciones más subordinadas, influye. La cuestión de las dobles jornadas, ¿no? La doble presencia, ¿no? Que se suele llamar, que comentaba Elvira, también está. Pero luego hay otras cosas que están empezando a investigar, que es todavía muy incipiente, como que a lo mejor los instrumentos están a lo mejor diseñados para medir una sensibilidad para que respondan más unos que otros. O, utilizando lo que decía Manolo antes, que a lo mejor los hombres, ¿no?, estén más estigmatizados para responder este tipo de preguntas, ¿no?, por las cuestiones de género. Entonces, la cuestión de género, ahí hay un melón importante, ¿no? Yo quería preguntarle si las empresas son proactivas a la hora de abordar estas situaciones y de reconocer que efectivamente puede haber un problema de cargas de trabajo, cómo abordan medidas realmente porque al final esto influye también en la productividad, en que un trabajador rinda más o menos. Entonces a ellas en teoría les interesa, pero no sé si... Claro, ahí tocas la madre del cordero, ¿no? Como se suele decir. Que, a ver, todas las empresas, o sea, volviendo otra vez a lo que hablábamos antes de la ley de prevención de riesgos, ¿no? Las empresas tienen que cumplir la ley, en teoría. Como parte de la ley, ellos deberían evaluar riesgos y tomar acciones preventivas para aquellos riesgos, bien tratando de eliminarlos, o si no los pueden eliminar, pues mitigarlos. Es decir, la ley dice eso. Otra cosa es... Muchas veces seguramente igual la empresa tiene la percepción de que no, aquí carga de trabajo no hay. El trabajador todo lo contrario, oiga, claro. ¿Sabes? No sé eso cómo se conjuga. Claro, sí. No, ahí la cuestión es eso, que si te responden aquí carga de trabajo no hay, tiende a ser, ¿no?, tú sabes lo que hay o no lo sabes, ¿no? Es decir, bueno, ahí hay una casuística amplia, ¿no? Pero en general yo creo que era un poco también algo que comentábamos antes, ¿no? Hay un espacio que yo creo que es justo decirlo, que es que las empresas se convenzan, o que las podamos convencer, o que las podamos incentivar a que se convenzan de que a lo mejor mejorando los riesgos psicosociales, al menos en parte, ellas también pueden seguir ganando, ¿no? Es decir, en la línea de la productividad. A lo mejor hay una parte en la que tú dices, oye, mira, para ya mejorar lo siguiente, el coste no me merece la pena económicamente hablando, ¿vale? Aunque me merezca la pena a nivel de salud del empleado. Entonces, yo creo que ahora estamos más bien, en mi opinión, en el terreno de mejor no tocar esto, o sea, mejor no meterse, ¿no? Entonces hay más miedo que otra cosa, en mi opinión, ¿no? Entonces, Manolo antes también hacía referencia esta mañana que la mayor parte de estos riesgos se gestionan desde un servicio de prevención ajeno,
¿no? Es decir, me parece que los porcentajes, no me lo sé bien, pero los porcentajes de servicios de prevención ajenos en España, comparativamente con... Claro, o sea, son muy altos y además me parece que son, en ese sentido, estamos a la cabeza de Europa. Claro, la cabeza que lo que significa lo contrario, ¿no? Sí. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que es verdad que esto también se conecta con una parte de tu pregunta, Carlos, que es, en la medida en que sea más ajeno a mí, menos involucrado yo estoy en poder hacer una integración, una prevención de riesgos integral, que es lo que supuestamente manda la ley. Pero claro, yo creo que el problema está antes, en el sentido de que los empresarios en general, hay excepciones como en todo, pero en general no están convencidos todavía, creo yo, ¿no?, de que la cuestión está de gestionar mejor. Cuando hablamos de cargas, no se trata solo, o sea, se trata de todo, ¿no? O sea, aquí estamos poniendo el foco en las cargas porque de los factores que hemos estudiado es el que más peso tiene, pero cuando hablamos en cargas, yo digo, es que yo ser un buen jefe, ser un buen líder, ¿vale?, supone que yo a lo mejor tengo que estar pendiente de que, oye, que tú ya tienes que escribir para mañana 3 artículos. A lo mejor no te tengo que quitar uno y dárselo a fulanito. Entonces, o sea, quiero decir que la gestión de las cargas, estamos hablando de una buena gestión de forma general, ¿no? Yo creo que José María quería decir algo. Sí. Va a ser por alusiones, porque yo venía a escuchar y aprender, pero bueno, muchísimas gracias, felicitaciones por la presentación, porque me ha parecido muy interesante. Nos has presentado investigación, creo que es muy necesario en prevención de riesgos y en especial en riesgos psicosociales, y nos has abierto un montón de preguntas que para mí son muy retadoras. También quiero felicitar a los organizadores y al Departamento de Trabajo, porque bueno, pues el organizar este tipo de cuestiones en una facultad de Derecho, yo me quito el sombrero y me parece muy bien. Total. Estupendo, magnífico, porque al final lo que necesitamos es que después esto se traduzca en normativa, en legislación, en formación de quienes van a hacer eso, y si además, pues, la magia de quien lo haya hecho consigue que vengan responsables de políticas muy centrales en eso, y además conviene que venga la prensa, pues magnífico. Por lo tanto, encantado, estoy disfrutando, y bueno, pues como me habéis tirado de la lengua, pues también digo alguna cosa. Vamos a ver, yo creo que has planteado muchos temas de investigación interesantes, y yo creo que lo primero, desde la humildad, lo que tenemos que reconocer es que aún no sabemos mucho. Hay que tomar medidas, hay que actuar, pero sabemos poco. Y eso está saliendo aquí. Está saliendo, pues, que necesitamos más investigación sobre los instrumentos de medida. Porque es verdad que los instrumentos de medida, por muy cuidados y validados y todo que estén, pues dejan todavía margen a la mejora, para decirlo suave. ¿Y en qué dejan margen a la mejora? Bueno, pues porque lo que queremos nosotros es medir lo viable. Si alguien dice, creo que tengo un cáncer, y le pregunto, ¿tienes un cáncer? Y dice, sí, y ya está. No puede ser. Yo creo que tengo una hepatitis B, y le pregunto, y ya está. No. La opinión de esa persona puede ser muy importante, porque es que le puede llevar, pensando que tiene un cáncer, puede hasta suicidarse. Luego, la opinión y la percepción es muy importante, pero no es suficiente. Y para eso hay metodologías, están incipientes. Pero bueno, todo lo que podría ser no estaba aquí. Primero, todo lo que podría ser la triangulación de métodos. Es decir, será bueno que sepamos, porque ciertas cosas no hay manera de saberlas si no nos la dice el sujeto, pero otras no. Por ejemplo, ¿cuán satisfecho está uno en el trabajo? Que es una respuesta afectiva sobre lo que ve en el trabajo. Pues eso nos lo tiene que decir el sujeto. Pero incluso ahí no es suficiente, porque hay los estudios sobre felicidad en el trabajo a nivel mundial, que ha habido un debate muy fuerte que es el esclavo feliz. Es decir, hay países en donde se les pregunta por la felicidad del trabajo y la gente está feliz. Y cuando ves sus condiciones objetivas, te mueres. Dice, ¿cómo puede esta persona decir que está feliz? Pues a lo mejor porque ayer le quitaron no sé qué cosa y está feliz porque compara con ayer. Luego, yo creo que un reto que tenemos, y esto no desmerece para nada todo lo que nos has contado, sino que ha sido muy estimulante, es seguir profundizando en la investigación de las metodologías y seguir poniendo en su lugar las metodologías de autoinforme. Yo estoy con Elvira que si se puede
hay que preguntar datos objetivables. Ojo, no objetivos, pero objetivables. Si tú dices, ¿con qué frecuencia no duermes bien por las noches? Pues es un dato más objetivable que si te sientes feliz. Ahí yo creo que hay que avanzar, pero cada cosa hay que preguntarla para lo que necesitemos y para lo que queramos saber. Un tema que también has puesto el dedo en la llaga es el tema de los puntos de corte. Ahí hay maneras, en psicología hay maneras, tenemos formas mucho más cuidadosas de diagnosticar síndromes, hay toda una serie de indicaciones y eso, y entonces se podrían hacer estudios y decir, mira, cuando en el cuestionario de burnout se obtiene esta puntuación, por lo general, con otros diagnósticos y en una muestra adecuada, se ha visto que a partir de ahí ya eso hace pupa. Entonces hay maneras, ya no es una cuestión sin más de decir pongamos este o aquel, sino hemos de buscar cuál podemos identificar como punto de corte adecuado. Luego, en cuanto a el tema, a mí me ha encantado, uno de los temas que me ha encantado es que tú hayas puesto el foco en que no siempre lo que más atendemos es lo más problemático, ni lo más generalizado. Es muy problemático, y me ha parecido muy interesante todo el tema de la carga mental y la sobrecarga. Es un tema crítico. Y lo hemos visto, donde más se ve es en los Simone Weil, por ejemplo. Yo escribí un articulito en 5 días sobre la situación de Simone Weil y dónde está, por qué eso era un problema. Bueno, pues me ha parecido interesantísimo, pero entonces el tema ¿es suficiente con medir las demandas? Eso sería la carga. O como ha dicho Elvira, me ha parecido oírle algo de los recursos. Porque claro, si a una persona que nunca ha hecho una conferencia le pides que haga una conferencia, su carga mental y emocional es de morirse. Si una persona que ha dado muchas conferencias le pides que dé una conferencia, no digo que esté... Yo siempre tengo alguna mariposilla por ahí por el estómago. Pero bueno, no es lo mismo. Luego la carga mental, el gran problema que tenemos con este tipo de fenómenos es que o nos ponemos en plan de vigilancia a la salud y decir, mire, da igual, como me dijeron a mí una vez, ¿usted viaja 2 veces por semana durante no sé cuántas semanas? Pues usted tiene riesgos, aunque usted diga que disfruta. Sí. Déjese. Y eso es vigilancia, así, igual para todos. A partir de ahí, mal. O nos ponemos en el enfoque transaccional y es decir, hombre, para usted es muy mal porque usted se las pasa canutas porque no tiene recursos y para no sé quién no es tan mal porque tiene recursos. Y ahí la formación y el desarrollo, sobre todo de cara a la que vamos, es un reto muy importante. Y para terminar, porque no voy a dar yo ahora otra conferencia, es un tema crítico que ahí yo creo que hay que elaborar, es el tema ya no solo de medir de la manera más fiable posible. Ahí me preocupa un tema, sobre todo en las encuestas europeas, pero yo mismo los uso que es la invarianza de la medida entre países, peligrosísimo, porque en España le dices a uno se sintió feliz y entiende una cosa, sí, y a un nórdico con toda la carga ética protestante le dices se sintió feliz y entiende otra cosa. Sí. Y todos decimos 5, o 3, o 1. Luego la invarianza de la medida es terrible. Nosotros ahí hemos trabajado bastante en nuestro instituto de investigación. Pero luego la última, y ya me callo, el tema de las relaciones con antecedentes y con consecuentes. Y con sus mediadoras y sus moderadoras. Ahí va eso. Quiero decir, una cosa es que uno le duele la cabeza y otra cosa es que eso sea porque hizo no sé qué en el trabajo o porque hizo no sé qué en el tiempo libre o porque no sé qué. Se tiene que investigar eso más y tenemos que conocer mejor cuándo es una cosa y cuándo es otra. Y una cosa no menor, a los médicos de atención primaria se les ha de dar más recursos y más tiempo para diagnosticar adecuadamente todos los problemas de salud mental, porque creo que tiene margen de mejora y no es por su responsabilidad, no busco culpables nunca, pero no es por su responsabilidad si lo hacen o no lo hacen. Creo que no hay recursos, creo que no tienen recursos para hacer eso de una manera que permita precisar o avanzar en el análisis de la realidad. Pero bueno, dicho todo eso, muchísimas gracias porque creo que has suscitado un montón de temas interesantes. Yo me llevo la mochila cargadita de preguntas de investigación y de algunas informaciones muy interesantes en lo que has puesto. Una curiosidad, cuando dices que el 80%, bueno, yo me paso aquí a hablarte de
Cuando dices que el 80 o el 60%, no hay varianza, que si lo explico, eso es con un análisis de regresión múltiple en donde el efecto de unos factores excluyen el efecto ya producido por los otros, o, porque me parece muy alto, o podría ocurrir que esos porcentajes no sean tanto porque los factores predictores están condicionados o interrelacionados. En fin, no sé, disculpadme si alguna pregunta, pero no puedo entrar así. Muchas gracias. Bueno, me encanta, José María, que hayas planteado tantos temas tan interesantes, ¿no? Es verdad, muchas de las cosas que has, ¿no? Pero sí que me gustaría, porque claro, lo bueno de los debates es que avanzan las discusiones, nos clarifican, ¿no? Claro, entonces, sí me gustaría decir algo de casi todas las cosas que has comentado. Vamos a ver. De lo esclavo feliz también. No, vamos a ver, el tema de las percepciones, efectivamente, ¿no? Hay que ir hacia indicadores más subjetivables. O sea, hay una segunda fase que no está hecha, que estamos ya empezando a trabajar en ella, y que justamente, y en serio que esto es así, no es que lo esté utilizando Elvira y ahora José María que lo han dicho, en el que utilizamos el número de horas que se duerme, ponemos el límite en 6 horas, y otro más, que se lo lanzo a José María para ver que me dé su opinión también, que es la cuestión de la salud mental. Es decir, una de las cosas que estamos viendo en un proyecto cualitativo que tenemos es que cuando profundizas en los problemas de salud mental, mucha gente se queja de bruxismo, ¿no? O sea, pues sabéis, de rechinar los dientes, entonces necesita, bueno, pues, o se ponen, ¿no? las férulas estas. Entonces, claro, si de alguna forma, y la otra cosa buena que tiene eso es que está menos estigmatizado en principio. Alguien puede responder mejor o más abiertamente, ¿no? La cuestión está de decir, oye, ¿cómo está de salud mental, dental, cuidado? Entonces, queremos coger eso y comparar los modelos, ¿no? Que en este caso son todas regresiones múltiples. Ahora vamos a esto, ¿no? O sea, son regresiones logísticas, no logísticas, están basadas en Poisson, con varianza robusta, pero vamos, equivalente a logísticas, ¿no? Es decir, en la que están jugando un montón de factores. Y ahora hablamos un poco de mediadores y moderadores. Entonces, esto va en la línea de, o sea, el tema de salud dental, de cómo tienes los dientes, de tratar de avanzar en una dirección de objetivarlo más. Pero bueno, de eso a que eso pueda estar en una investigación, a que luego eso se pudiera llegar a hacer ¿no? Al ser una cosa más objetivable en el médico de atención primaria, tendría, no sé si medir, oye, a ver cómo está de desgastado los dientes, en fin, no sé, ¿no? La operativa de esto, pero bueno, yo creo que va en la línea de la dirección de lo que vosotros planteabais, que es, oye, podemos hacer algo más objetivable que ayude, ¿no? a discriminar, ¿no? Entonces, sin duda que es un tema de los que están ahí, ¿no? Claro, la pregunta que hace José María de, oye, ¿es suficiente las demandas, ¿no? Claro, aquí es donde justamente, fíjate, yo te diría, yo creo que en el mundo, y lo ligamos con la digitalización, ¿no? En el mundo antiguo, ¿no? En los modelos de estrés tradicionales, el modelo más popular, ¿no? que todos conocemos es el de Karasek, ¿no? Karasek/Orel, ¿no? Que entonces este señor al final venía a decir, oye, las exigencias hay que ponerlas en el contexto del control al que luego se sumó el apoyo social, ¿no? Y entonces, oiga, no es las demandas, es usted cómo está de control y de apoyo social. Entonces, claro, nosotros en el análisis que hacemos no están todas las variables de recursos que nos gustaría que estuvieran, pero sí está, por ejemplo, si tú puedes controlar los ritmos, si tienes apoyo de supervisores y de compañeros, ¿vale? Y si tú puedes controlar los métodos y organización del trabajo. Entonces hay ciertas cositas. Entonces, claro, cuando tienes en cuenta estas variables, tú lo que ves es que el efecto de las demandas no se reduce. Es decir, que no están actuando tal y como el modelo original decía, ¿no? O sea, el modelo original de Karasek, para aquellos que lo seguís un poco, ¿no? Ellos proponían siempre que si tú tienes altas exigencias, ¿no? Pero también altos recursos, en este caso control y apoyo social, la cosa va bien. Tú estás en lo que se llama el modelo active, ¿no? En lo que se llama el modelo active, es decir, tira para adelante, vamos bien. Lo que estamos viendo de un tiempo a esta parte, cuando utilizamos datos reales, y yo creo que esto está influenciado por la digitalización, que aquí es donde está la clave, ¿no? Es que eso es insuficiente. Es decir, o bien no se tiene el control y el apoyo suficiente, que podría ser una explicación, ¿no?
se necesitan otro tipo, o hay dinámicas de las que hablábamos antes de autocontrol y de autoexigencias que se están mezclando con las propias exigencias. Entonces, los modelos tradicionales yo los pondría en cuestión ahora mismo. Y no hablo solamente de Karasek, sino me iría hasta el JDR, pasando por... Sigris tiene una variable de overcommitment, cuidado ahí, interesante, ¿no? Entonces, yo creo que los modelos de riesgos psicosociales, y ahí es algo que ¿no? Tú eres, ¿no? Es decir, si hay personas de referencia, tú eres claramente, José María, una de ellas, ¿no? No sé si hemos sabido evolucionar esos modelos con cómo ha ido cambiando el contexto del trabajo. Entonces, lo que podría ser justo y apropiado para el modelo industrial del que veníamos es distinto, y lo que se entendía por control, autonomía y recursos en aquel tiempo y en ese contexto de trabajo es diferente del de ahora. Entonces, claro, ahí hay un... ¿Qué pasa? Que cuando estadísticamente tú ves que introducir esos factores no te ayuda, porque la salud mental sigue sufriendo igual, entonces te tienes que plantear que por eso no salen estos factores ahí. Es decir, si salen, cuidado, el apoyo social. El apoyo social sí que es uno de los factores que ha salido. O sea, que el apoyo social sí, pero por ejemplo el control sobre el trabajo, que era uno de los factores de Karasek, no parece que esté teniendo efecto. Entonces tú dices, ostras, ¿cómo es posible que un factor que es controlar el ritmo de trabajo, que justamente va a la raíz del no esté influyendo? Es decir, que me estás diciendo que tanto la gente que dice poder controlar su ritmo de trabajo como la gente que dice no poderlo controlar tienen problemas. O sea, si sale en los números que el que no tiene control del ritmo está peor, pero es que también sale que está mal el que dice poder tenerlo. Entonces, ahí hay que abrir ese melón. Ese melón, como tú dices, es un melón que nos toca profundizar más sobre él, ¿no? Entonces, bueno, en fin. La cuestión de los países, totalmente, ¿no? O sea, todas las escalas de este tipo, si se lo das a un americano, ¿no? Porque claro, tú mencionabas los nórdicos, si se los das a un americano, que para un americano es todo fenomenal. Tú pregúntame, ¿qué tal estás? Buah, de 10. ¿No? ¿Qué tal ha sido esta charla? De 11. Larger than life, ¿no? Este tipo de cosas que, ¿no? Entonces, efectivamente, los temas culturales, hay cosas de estas de investigación que trata de poner esto en contexto, pero es verdad que al final las encuestas europeas y este tipo dicen, mira, tío, aquí está la pregunta, ¿cómo la ha entendido el sueco y cómo la has entendido tú? Lo que estás midiendo aquí, ¿no? Si volvemos a las gráficas aquí, o sea, dices, los suecos, por poner un ejemplo, ¿no? Aquí los suecos son los líderes, ¿no? Si os fijáis, según esto, casi el 80% de los trabajadores suecos dicen estar expuestos a factores de riesgo para su bienestar mental. Claro, nosotros decimos, ostras, ¿eso cómo es de verdad? A lo mejor los que estamos mal somos nosotros, porque los suecos están mucho más concienciados. Karasek, ¿no? Y Theorel era sueco. O sea, los suecos llevan trabajando en riesgos psicosociales siglos. Los suecos son los que están haciendo regulación de cargas. Ahora, regulación de cargas, como muy bien ha dicho José María, no significa solo menos cargas. No, es que las cargas están influidas por cuánta experiencia tienes tú, qué formación tienes, qué capacitación tienes. El ejemplo de dar una charla es muy bueno, ¿no? Dice, claro, la medida de tu carga está influida por los recursos que tú tienes. Cuando yo tenga que gestionar esa carga, tendré que gestionar esa formación, esa capacitación, para que eso no sea una carga para ti. O sea, es decir, pero yo solo metería dentro de las cargas, ¿no? También, entonces, bueno, en fin. Las cuestiones de las moderaciones y las ¿no? Moderaciones, o sea, moderadoras y mediadoras. A ver, nosotros cuando hemos hecho el análisis, que hemos, digamos, que actuado en dos fases, hemos mirado interacciones, ¿vale? No nos hemos metido en hacer cosas con ecuaciones estructurales, por poner un ejemplo, ¿no? Que ahí podrías medir de forma mucho más, en teoría, ¿no? Pero claro, ya necesitas un modelo concreto, en fin, eso ya es... Pero sí en las interacciones, es decir, que sí que hemos tratado de ver en qué medida, oye, vamos a meter lo que tenga sentido de meter en base a la literatura conocida, pero en base también a lo que tiene sentido que conocemos, ¿no? Entonces, al final, las 16 variables que incluimos en el modelo, que al final son esta lista, son esas 13 cosas, más edad, género, nivel de estudios, ¿no? Es decir, estos son el resultado de decir... O sea, en esas regresiones finales no hay términos de interacción, pero porque no eran significativos.
O sea, porque no eran suficientemente significativos. O porque la proporción que añadían era mínima, ¿no? Entonces, esa es un poco la cuestión. Y creo que la única que me falta es lo del 60%, ¿no? El 60% y este tipo de cuestiones. A ver, lo que nosotros aquí calculamos, esto le puede interesar a José María, es esto, ¿no? Es decir, las cifras del gráfico son la formulita esta del FAB, ¿no? Entonces, claro, aquí, o sea, esta formulita al final lo único que está diciendo es, yo voy a tener en cuenta la razón de prevalencia, ¿vale? La razón de prevalencia, o sea, el riesgo relativo del factor de turno y cómo de prevalente es ese factor. Entonces, el factor PC, lo que hace es medir cuántos expuestos a ese factor entre los casos de mala salud mental hay. Y el RR es el equivalente al OR de una regresión logística, ¿no? La RP de la razón de prevalencia que da en la regresión de Poisson. Entonces, para cada uno de los factores, calculamos el este. Si lo hubiéramos hecho feten de la muerte, hubiéramos tenido que decir, oye, tendrías que haber metido, ¿vale?, intervalos de confianza, ¿no? Y entonces diríamos, oye, en vez de... O sea, dices, oye, lo que tú me llamas 50% que tienen las cargas, a lo mejor no te daba 50, te daba entre 40 y 60, o entre 40... ¿No? Entonces, quiero decir, pero con las limitaciones del este, o sea, sí que es fundamental lo que tú comentabas, que al final esto está basado en un modelo estadístico que, como lo de las percepciones y lo de antes, todo tiene limitaciones, pero es de lo mejor que se puede hacer con los datos de una encuesta pública. Te agradezco la explicación y la veo muy bien, pero pienso en la audiencia y me sabe mal que haber inducido esto que os interesa seguramente menos, así que... Perdón, sí. No, entonces... A mí me ha encantado, pero yo me estoy sufriendo. Sí, están diciendo, ¿de qué están hablando estos señores? No, pero esto es como si ellos se ponen a hablar de algo de derecho. Claro. No, pero voy a aprovechar y voy a enlazar las dos cuestiones que suscitaba don José María y sobre todo pensando en el público, porque fijaros una cuestión que es muy interesante y es para que veamos el autismo que hablábamos antes científico entre el derecho, la sociología y la psicosociología. Fijaros que estamos hablando de instrumentos de una complejidad para medir. Y hay una cuestión que a mí me sorprende y es una crítica que tenemos que hacernos, autocrítica desde el derecho. Creo que aquí todos convendríamos que hay una modalidad de trabajo, que es el teletrabajo, el trabajo a distancia, donde los factores psicosociales pueden ser prevalentes. Bueno, si yo me voy a la norma del trabajo a distancia y vemos frente al trabajo presencial, ¿cómo se hace la evaluación de riesgos? La norma dice que se tiene que autoevaluar el trabajador. Es decir, aquí estamos hablando de complejidad de instrumentos para poder ver si el riesgo psicosocial lo estamos midiendo bien o no, y resulta que a un colectivo de trabajadores que pueden estar expuestos de una mayor prevalente, le digo que se evalúe él. ¿Cómo que se evalúe él? Primero, eso supone un incumplimiento, mi modo de ver, claramente de la norma de prevención que dice que la evaluación tendría que hacer un técnico. Pero si yo esto lo enlazo con lo que estáis explicando, claro, ahí se me está pudiendo ir un montón de datos, porque evidentemente el teletrabajo pues va cogiendo protagonismo y a lo mejor se me están escapando ahí. ¿No? Es un punto de vista de crítico para reflexionar. Sí, bueno, pero la norma la tenemos en vigor. O sea, que la norma la tenemos en vigor, entonces a lo mejor resulta que no estoy evaluando bien. Si ya el trabajo presencial estamos hablando de que efectivamente hay una carencia de evaluación, pues yo creo que en el teletrabajo todavía más. Y luego hay una cosa que tanto Elvira como don José María han dicho, que yo también me ha hecho reflexionar, y era potenciar los servicios de salud, ¿no? Y un poco la atención primaria para obtener datos, ¿vale? Yo sugeriría también que una cuestión a plantearnos y motivar es la labor de los médicos del trabajo, porque claro, si estamos hablando de, en este caso, de riesgos laborales, porque ya la salud mental aquí lo estamos desde el punto de vista del riesgo de trabajo, ahí tenemos a toda la labor de la vigilancia de la salud, donde, por ejemplo, esto no se está haciendo.
¿no? Porque la vigilancia de la salud nos estamos centrando en otros riesgos. Si además lo enlazamos a que esa vigilancia es voluntaria con carácter general, a lo mejor yo tengo ahí un recurso que se me está escapando porque no estoy haciendo el seguimiento del impacto que pueden tener las cargas en la salud mental, ¿eh? Bueno, yo simplemente quería añadir para... Gracias. Hay muchos médicos de trabajo. El principal problema que tenemos en España es que los médicos no optan por la especialidad de trabajo. Y hay un problema importante. Y luego, a ver, yo quería antes, no sé quién ha preguntado a las empresas si están... Mira, yo no voy a decir porque soy trabajador de trabajo, pero yo os invito a que os metáis en los servicios de prevención ajenos y miréis el apartado de psicosociología o miréis el apartado de... a los servicios de prevención solamente les preocupa el tema del absentismo, palabra que yo detesto, no hay ningún texto jurídico diga que se tenga que llamar así y que no me gusta llamar porque parece que es que el trabajador, que tú vas a la RAE y no ha ido a trabajar porque no ha querido, no ha ido porque hay una baja médica por medio, ¿eh? Pero, en fin, yo recientemente estuve participando en una jornada del Colegio de Psicólogos y estuve mirando el servicio de prevención que intervenía y lo que tenía puesto en su página web y, en fin, cada uno que lo mire, ¿no? Pero solamente preocupa la parte económica del absentismo y además con aspectos como estrategia de absentismo. ¿El trabajador se le ha explicado bien con las consecuencias que tiene de no ir a trabajar? Yo me quedé muerta. A ver, y dije, va a ver qué dicen los demás. Y suele ser la tónica general, ¿eh? Sí. Yo creo que por eso también es muy importante, bueno, y ahí ya entrando en la parte jurídica, claro, es decir, si al final el servicio de prevención quien le paga es la propia empresa, entonces tiene que ser la empresa la que le dé incentivos al servicio de prevención a hacer bien su trabajo. Claro, si por ejemplo en la mayoría de casos se califican como enfermedad común todos los riesgos psicosociales y no como enfermedad pues eso, como accidente de trabajo, entonces no habrá repercusión negativa para la empresa. Entonces, si no hay repercusión negativa para la empresa, pues ¿qué incentivos tengo yo a que se evalúen correctamente los riesgos psicosociales? Claro, cuando hay accidentes de caída en altura o cualquier otro tipo, ahí sí se entiende que es un accidente de trabajo, la empresa tendrá una indemnización que pagar, la mutua pagará, es decir, y entonces la empresa dice, eso quiero evitarlo, porque tengo un daño concreto en materia de accidente de trabajo, incluso responsabilidades administrativas si hay sanciones. Pero si en los riesgos psicosociales no hay contrapartida, o sea, no hay realmente desincentivo, y luego, por ejemplo, es eso, toda la otra parte de que las empresas tienen que ser conscientes, ya en un wishful thinking, ¿no? O sea, pensando lo ideal, que es que además eso va a mejorar la productividad, pero muchas veces eso no, pues al menos que sí que sea la otra parte, es la parte de, oiga, es que esto es un tema de salud, y si no lo evalúas correctamente, va a haber consecuencias negativas, porque es que si no, lo único que estás haciendo es que, porque además es eso, es decir, cuando hablamos de un riesgo, bueno, pues eso, una enfermedad mental que se califica como enfermedad común, si viene de la empresa está externalizando costes directamente. Es decir, el sistema de salud paga algo que ha provocado una empresa concreta, y eso, pues, de alguna manera se tiene que solucionar, es decir, ya por un tema de eso, incluso de ahorro, etcétera. Pues nada, si no nos vamos ya porque la hora, o sea, si os parece lo termináis si queréis alguna otra intervención y si no terminamos. No, yo por mi parte nada, dar las gracias a Adrián como organizador de la universidad, a la directora por venir y a Óscar también por su ponencia que creo que ha sido muy interesante. Bueno, y muy útil también. Otra vez, muchas gracias a Carlos, a Elvira, a José María, a Manolo, a todos los que, también a los que estáis presentes que no os habéis atrevido, pero ahora podemos igual ahora podemos hablar. No, bueno, eso también. No, ¿sabes lo que pasa? Yo creo que hay una correlación entre, ¿no? En fin, nos gusta volar mucho más de la cuenta, pero bueno. No, pero que ha sido, yo creo que la clave es un poco el debate, y yo creo que, o sea, otra vez, a mí me encanta porque esto que tú comentabas ahora, Adrián, de los incentivos, es justo lo que estamos hablando aquí. Me dices, ostras, ¿qué mejor incentivo de publicitar las bajas que genera una empresa con independencia de cuál es el factor? Es que eso sería un incentivo para investigar más. Si, lo que pasa es que yo no sé, lo que no sé es si tendríamos que hacer algo más. Claro, a lo mejor las agencias gubernamentales dicen, necesito a alguien que me impulse a hacer esto. A lo mejor yo solo
Hasta ahora lo único que se puede publicitar son las sanciones muy graves de las empresas que nos obliga la ley. Pero las bajas no. Tienes estadísticas totales, Claro, pero relacionadas con una empresa con la ley de concreta. protección de datos, no. Y menos el origen de la contingencia. Claro. Exacto. Porque Sí, pero más allá del origen de la Esa es contingencia. lástima, que como no tenemos acceso a las contingencias, no hay manera de no, estudiar claro. las relaciones. Eso es que es lamentable. que Exacto, exacto. No hay manera, es que no hay manera. Eso yo solo he tenido una oportunidad y no diré cuál. Bueno, De pero analizar a través los de la diagnósticos. tesorería, que estoy pensando que la Tesorería General de la Seguridad Social, cuando aparecen los datos de las bajas accidentes, es un ítem distinto por el que cotiza la empresa. Sí, pero tú necesitas La saber información la tiene, cuáles son Claro, ahí los está. determinantes de determinadas incapacidades No laborales. la calificación, sino la determinación. Los determinantes. Y luego también necesitas saber las patologías, porque claro, se han visto, haciendo un análisis de eso, una oportunidad que tuve de hacerlo, es que no coincidía con los datos de lo que decimos que resultan las investigaciones, habían otras cosas. María, yo estoy convencida que vas a ver más en muy pocos años, igual la quito, más de nosotros, de nuestra salud, de los dueños de las aplicaciones informáticas que tenemos a través de los móviles. Sí, los No, wearables. yo creo que La ya, propia seguridad porque Ya, ya decimos muchas cosas por ahí. Pero bueno. Muy bien. Que muchísimas gracias.